Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este Estado Nacional, domingo 14 de enero de 2024. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy día, bueno, en realidad seguiremos hablando de las polémicas reuniones privadas de algunos ministros en la casa del lobista Pablo Salaquet y del mandato del presidente Gabriel Boric para evaluar los registros del lobby. También hablamos del futuro de la reforma de pensiones. ¿Está entrando en una fase de decisiones o que se destraben las negociaciones? Bueno, este lunes sería despachada de la Comisión de Trabajo. Y estará con nosotros también el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, con quien abordaremos la crisis delictual en el país y el número de homicidios de los últimos días, de la primera semana de 2024. Aquí comienza Estado Nacional. Y de inmediato presentamos a nuestras invitados de hoy, nuestros panelistas. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Diputado, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, buenos días. La diputada Gael Youmans, diputada de Convergencia Social. Gael, buenos días. Buenos días, Gusto Matías. de tenerla por aquí. Y Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista. Diputada, gracias también por estar aquí. Muy buen día. Diego Chalper, de Renovación Nacional. Diputado, buenos días. Buenos días, Matías. ¿Se destraba la negociación, Alejandra, de las pensiones? Los números ya yo me pierdo, si es 3-2-1, 2-3-4, 3-3, 0-6, 6-0. Se han dado todas las combinaciones posibles, pero lo importante es que vamos a tener reforma a las pensiones, porque hemos prometido que eso es, la gente que está allá afuera viéndonos, la que va a tener el resultado, por fin, de pensiones distintas. ¿Qué cree usted? ¿Está optimista? Bueno, estoy optimista porque es el deber que tenemos como Parlamento de responder a un sistema que durante largos años ya ha demostrado ser fracasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Hemos avanzado en la tramitación en la Comisión de Trabajo con muchas dificultades. Desde hace un año que el gobierno presentó esta reforma y hay algunos sectores que hasta ahora recién están dando muestras como de flexibilizar algunas propuestas. El gobierno lo ha hecho, se recogieron todos los elementos a partir de las mesas técnicas y, por cierto, también lo que se planteó incluso desde la oposición. Nosotros hemos visto que desde la oposición, cuando se trata de proyectos que realmente son estructurales para el país, por ejemplo, en materia de seguridad hemos ido avanzando. Por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos una tramitación muy importante y avanzamos en el Ministerio de Seguridad Pública, que justamente fortalece una institución que hoy día le hace falta a nuestro país. Nosotros esperaríamos lo mismo, esa misma actitud respecto de un tema tan estructural como el sistema de pensiones. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta como principios básicos? Subir ahora las pensiones de los actuales jubilados y asegurar que las pensiones futuras también van a ser Déjelo ahí, ¿están todos de buenas acuerdo? pensiones para los chilenos. Quedémonos en ese punto para no dispersar tanto la discusión. ¿Están todos los presentes de acuerdo en que es muy importante mejorar ahora las pensiones de quienes ya están jubilados, Guillermo Ramírez? Es muy importante subir las pensiones de los que ahora están jubilados y también de subir las pensiones de los que se van a jubilar mañana. Sí. Y el problema respecto del gobierno es que las pensiones que van a recibir en el futuro los jubilados son peores de las que van a recibir hoy día. Y esa es una de las razones por las cuales nos oponemos a la fórmula que propone el gobierno. Es que la fórmula es un camino para llegar a, pero todos estamos de acuerdo que hay que llegar a que es mejorar las pensiones de hoy día, y ahí seguramente van a tener... Y las futuras. Sí, pero para ir tratando de separar un poco la discusión, porque las futuras también estaremos todos de acuerdo que queremos mejores pensiones a peores pensiones. Pero para entrar en ese punto, ¿cómo se mejoran las pensiones de quienes ya están pensionados y no están recibiendo... Es que ahí lo pasa, Matías, perdona, tenemos que ponernos de acuerdo en ese marco en dos cosas. Que las actuales pensiones sean malas no es un problema de los actuales cotizantes. Es un problema de malas decisiones políticas a partir de información con la que ya contamos, por lo menos desde el informe Bravo. Primer elemento, que es súper importante entender que esto es un problema de política pública, no un problema de los actuales cotizantes, uno. Y segundo, cuando decimos que hay que mejorar las actuales pensiones, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la tasa de reemplazo a la cual queremos aspirar? ¿Cuándo nos quedamos tranquilos? Porque hasta aquí, yo las conversaciones que he tenido personalmente y en las comisiones con la ministra Jara, todavía el gobierno dice, mire, nosotros nos quedamos tranquilos con una tasa de reemplazo para la gente que está en su casa, la proporción de pensión respecto al último sueldo de tal porcentaje. Y como tú no tienes un horizonte común, obviamente no te pones de acuerdo en las fórmulas, porque lo mínimo que le podemos pedir al gobierno es que si pone un horizonte, que nunca ha puesto, nos diga cómo llegamos a ese horizonte sin perjudicar a otro. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? No fijar horizonte
y decir que esto es un problema de los cotizantes actuales, de momento de que resuelve el problema de las malas pensiones actuales con cargo a las cotizaciones de los trabajadores. Y en esas cosas, Matías, obviamente no estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo en que fijar el criterio de las tasas de reemplazo, que parece técnico, pero que es simple? O sea, ¿cuánto voy a recibir yo en porcentaje de lo que recibía antes de dejar de trabajar? Si un año, los últimos 10 años, eso tampoco está bien claro, pero en fin. ¿Está claro usted que ese es un horizonte o no? A mí me parece que es importante dar con claridad respecto a la reforma de cuánto van a aumentar las jubilaciones. Por lo menos tener una proyección. Y eso se ha mostrado, tanto en la presentación que se hizo en la Comisión de Trabajo, como también en el contenido de la reforma misma. Entonces, a ver, yo acá lo que veo, Matías, es la primera pregunta. ¿Hay disposición por parte de la oposición de tener una reforma de pensiones? Eso han dejado claro que no tienen disposición. Y lo digo ¿por qué? Porque votaron en contra de la idea de legislar. O sea, de recién poder hacer avanzar una reforma de pensiones. Pueden tener diferencias respecto al 6%, que es un contenido, una parte de la reforma total, que contempla otros aspectos, que acá no se han tocado, pero lamentablemente como tienen una disposición sobreideologizada, que eso veo yo. Hay una sobreideologización en esta discusión. Y que además no me parece sorpresa, no me parece sorpresa, porque cuando escuché al senador Macaya del por qué se negaron a avanzar una reforma tributaria era porque su posición ideológica le impedía avanzar en una reforma tributaria como esa. Entonces, yo espero que en el primer debate, que es votar a favor de tener aumento de jubilaciones para las personas, nos pongamos de acuerdo y digamos que sí. ¿Usted cree que ellos representan, no son ellos dos, pero ese sector, usted no tiene convicción de que deseen mejorar las pensiones actuales de aquellos que ya se pensionaron? Yo no los veo convencidos de eso. ¿Por qué? Porque no quieren que sea el presidente Gabriel Boric el que pueda tener una reforma de pensiones. Y lo veo en hechos, no solamente en que votaron la idea de legislar en contra, que yo espero que eso sea resarcido, porque es la primera voluntad. O sea, si ellos votan a favor en la sala de la idea de legislar, hay una demostración distinta. Guillermo Ramírez, tomo las palabras de Gael Jomans. ¿Ustedes están obstaculizando el que hoy mejoren las pensiones de las personas ya jubiladas para evitar que el presidente Boric sea quien se lleve, por así decirlo, el reconocimiento político? No. Eso si es así, es tremendamente mezquino. No estamos obstaculizando que suban las pensiones, como dice Gael, tampoco estamos obstaculizando un éxito del presidente Boric, si le va bien, al país le va bien. Nosotros sí estamos obstaculizando un pésimo proyecto de pensiones. Yo le adelanto a Gael que así como está el proyecto, yo voy a votar en contra de la idea de legislar en la sala y espero que todo Chile vamos lo haga. Porque mira, Matías, no, si hay que decirlo con toda igual como tú votaste en contra sí, la idea de legislar del proyecto de pensiones de Piñera, que tenía 3 T, pero no importa. Pero después no tenía ni PGU esa después puedes contestar. Entonces, esta tampoco. Entonces, esta sí tiene PGU. No tiene. Sí tiene. No tiene. Sí tiene. Bueno, pero vamos, déjame contestar, mira. Pero tiene. Nosotros estamos dispuestos... Tiene. Después vamos. Es un homenaje a la letra chica, pero tiene. Sí, nosotros estamos dispuestos a legislar sobre la manera en que se cobran las comisiones, las AFP, sí, por supuesto. Estamos dispuestos a llegar a acuerdo en cómo se invierte esa plata, eso hay que hacerlo, el gobierno ha dicho que hay que hacerlo y estamos de acuerdo. Estamos dispuestos a cambiar los multifondos por fondos generacionales, estamos absolutamente dispuestos a conversarlo, nos parece sensata la idea del gobierno. Estamos dispuestos a aumentar la PGU, por supuesto que sí, hacerla universal. Nosotros históricamente hemos sido partidarios de la focalización, le hemos dicho a la ministra Jara que también. ¿Estamos dispuestos a incorporar reparto al sistema? No, de ninguna manera. Y que haya un punto en el que no estamos de acuerdo con las cosas que plantea el gobierno, la izquierda se agarra de eso para decir que estamos en contra de subir la pensión. Un segundo, porque para la izquierda, dialogar, conversar, es adherir a lo que ellos quieren. Es la idea de legislar. Un segundito, con esa lógica, usted dice, Gael, te adelanto que voy a votar en contra de la idea de legislar. Si es que el proyecto se mantiene como está. Pero un momento, pero no se condice con que usted acaba de nombrar de las 6 cosas, 5 que le parecen bien y una que no. Entonces, ¿por qué no vota a favor para poder discutir las que está de acuerdo y ir mejorando? Deje que me conteste. Porque tal como dijo Alejandra Plasencia, hace un año se presentó el proyecto, hace un año hemos hecho las objeciones que no han sido respondidas, hace un año hemos pedido los números que ha usado el gobierno para hacer sus proyecciones y no los han entregado, quejas que han tenido todas las universidades de Chile, quejas que han tenido todos los centros de pensamiento de Chile. David Bravo, para hacer sus proyecciones, tuve que pedirle los datos incompletos, por supuesto, a las AFP porque desde el gobierno no se los quieren pasar. ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren pasar los datos? ¿Saben por qué? Porque, como bien señala David Bravo, con el sistema de pensiones que está proponiendo el gobierno, las pensiones del futuro caen.
Son peores. bajan. Y Alejandra- por eso no quieren presentar los números. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no nos entregan los datos, Gael? Pero si los expuso, de hecho, No, el ¿por qué ministro no los de entregan Hacienda, para ver cómo el se ministro hacen de los Hacienda, en la cálculos? No el discusión de resultado la de los Comisión de cálculos. Trabajo, No se entrega. expusieron no solamente la sostenibilidad, que también Las lo han cuestionado, conclusiones, no los números. lo cuestionó el diputado Chasper en su campaña de mentiras, ¿cierto?, que está haciendo en la calle respecto Qué a la bueno que reforma de me sigan pensiones. con Pero tanta perfecto, atención, podemos ir colega. contestando punto por punto. Déjame nomás. Pero respecto a eso, también se mostró que el sistema era sostenible en el tiempo y hasta cuándo. Entonces, respecto a los números, no vengan a decir que no se ha demostrado, No porque se ha está el mostrado. informe financiero también dentro No de se la ha- reforma de Alejandra pensiones. Plasencia pide la palabra, luego Diego Chalper. Sí, muy breve. Sí, Matías, yo creo que acá hay que empezar a sincerar posiciones. No es compatible subir las actuales pensiones de los jubilados actuales, que ya sabemos que tienen pensiones de miseria, no les vamos a decir nosotros cómo están viviendo hoy día, porque es una cosa sabida. No es compatible subir las pensiones ahora y las futuras con mantener el sistema tal y cual está, basado en la capitalización individual. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, repetir que no se está de acuerdo con la creación de un seguro social, porque el seguro social va a venir a hacer justicia y es parte de ese 6% que cotiza, no los trabajadores, que eso también se ha discutido o se ha puesto sobre la mesa de una manera falaz. Eso no es cotización de los trabajadores, es cotización de los empleadores. Y a partir de eso, empezar a hacer justicia con aquellos que han cotizado toda la vida, que van a venir a seguir teniendo sus cuentas individuales, que además se les va a sumar a sus cuentas individuales un adicional. Sí, ya es suficiente pero con lo que además ya se les tienen. va, pero además, no, sí, incluso con la reforma, con esta reforma que presenta el gobierno, pasa de un 10% de las cuentas individuales a un 12,5%. Por lo tanto, las cuentas individuales igual aumentan, pero hay componentes que no pueden seguir manteniéndose Por como ejemplo. están. El hecho de que exista gente que ha cotizado toda la vida en sus cuentas individuales y no le alcanza para tener una pensión decente. Por eso el Seguro Social No es tiene correcto. sentido. Toda la vida sin lagunas, Eso no es correcto. pero, Eso no es correcto. dame un segundito. Una persona que cotiza toda la vida no tiene hoy día la posibilidad de tener pensiones dignas ¿Cuál es la y eso Dame un no es segundo, un Guillermo, problema de para los entender su cotizantes. punto. ¿Cuál es la tasa de reemplazo promedio de personas que hayan cotizado toda la vida sin lagunas? Depende del salario, por cierto. Exacto. No, tasa de depende reemplazo. Depende del Déjame salario, terminar. pero Déjame. calma, calma. Dame un Estamos segundo, hablando que hay segundo. dos factores, Tasa de reemplazo, lógicamente. ¿cuál es? No, pero es que la tasa de reemplazo va a depender, primero, de cuánto se logró juntar en el fondo y por lo tanto no solo de los años cotizados, sino que también del salario que se tenía, porque así se calcula la tasa de reemplazo. Por eso le pregunto en Pero promedio, calma. en promedio, las personas, porque Alejandra Plasencia dice, no es Hoy día posible. menos Deme del un segundo. 30%. Menos Alejandra del 30% Plasencia. No, salario. pero- Ese es el promedio. Gael, Ese es deme el un promedio. segundito. Pero cotizan toda la Pero vida. lo está tratando de decir Estoy y no la... tratando de Déjame responderle, plantear las disculpe. preguntas en un segundito. Para ir dándole lógica y consistencia al diálogo. Alejandra Plasencia dice, no es posible, y parece bien razonable, que alguien que trabaja toda una vida, sin interrupción, sin lagunas, no le alcance para vivir o tenga en bajos niveles de pobreza. O que, en fin. ¿Qué porcentaje, si tienen los datos, qué porcentaje promedio, porque habrá muy dispar, Depende. promedio, sí, obviamente, pero eso, un promedio de tasa de reemplazo de aquellas personas que han tenido la suerte, el privilegio de tener cotizaciones completas? Bueno, hay cotizaciones de 30, 40 años y que están por debajo de los 250.000 pesos. Y también depende de las ¿Pero qué mujeres y de tasa los de hombres. reemplazo es eso? ¿Cuánto? Hoy esos día el 250.000 pesos, pero promedio ¿cuánto de las ahorraron tasas de esas reemplazo personas? son menos del 30%. Eso es lo que garantiza el sistema. Promedio, Eso no hace. 30% promedio de aquellas personas que cotizaron siempre. Del salario, del salario. Permíteme. Es bien terrible. Un Sí, ya adicional, vi. Ese es el promedio. un adicional a lo que dice Gael. Hoy día una de los sectores de la población más perjudicados son las mujeres. Y eso el sistema de AFP lo perpetúa en el tiempo. Hoy día hay muchos aspectos que castigan a las mujeres porque además no solo ganan menos que los hombres en un montón de empleos que podrían tener un Igual salario, trabajo, igual responsabilidad. salario, sino que además muchas mujeres dejan de cotizar no por gusto, no por querer dejar de trabajar remuneradamente, circunstancias de la vida lo obligan. porque las circunstancias en nuestra sociedad no permiten que las mujeres sean compensadas por el trabajo de cuidados y por la crianza. Eso no es menor porque esta reforma, Matías, mencionarlo, significa también decir que esta reforma de pensiones
considera esas labores de cuidados, Diego, y premia solo y un compensa aspecto. a las mujeres por esa labor. Diego, Solo un un segundo que aspecto. Sí, después aplicamos el agregar un cronómetro. paréntesis, no, tranquilo. No, pero es solo para que se responda también. En el caso de una persona que, por ejemplo, tiene salario mínimo y cotiza toda la vida, ¿nos vamos a quedar tranquilos con que tenga una tasa de reemplazo de la mitad de su salario? Está por debajo Bien. del salario mínimo, es decir, no puede solventar Esa su persona vida. la resolvimos con la PGU, gracias a Dios, política del presidente Piñera. Oye, no, pero mira, ser sobreideologizado... Diego Política, Chalpe. un acuerdo. Diego Chalpe. Un acuerdo. Ser sobreideologizado, Matías, consiste en decir cosas sin fundamento técnico y sin antecedentes. Eso es ser sobreideologizado. Cuando usted dice que una persona que ha cotizado regularmente por 30 años tiene una mala tasa de reemplazo, no solo no entiende lo que es la tasa de reemplazo, que es proporcional obviamente al sueldo, por lo tanto es un porcentaje de lo mismo el sueldo, sino que en esos casos, que son los que debiésemos aspirar, oscila entre un 70 y 90%, que es una tasa de reemplazo al nivel OCDE buena. Si el problema que tenemos hoy día efectivamente son lagunas previsionales, baja cotización. Y eso, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo con que sea menos de un 6%? Porque desde el informe Bravo a la fecha nos vienen diciendo que cotizar un 10% es insuficiente. Insuficiente para los mínimos estándares de cotización. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Cuando ustedes dicen que vayan puntos de cotización a un seguro social, en castellano para la gente en su casa, a un sistema de reparto, lo que están haciendo, precisamente para las mujeres que tanto preocupan a la colega, es hacer que en la práctica esos 4 puntos o 3 puntos menos que reciben, se traduzcan que cuando se jubilen tengan una pensión 5 o 4 veces más baja que las que tendrían si es que en la práctica eso lo pusieran en su cuenta de ahorro. Entonces, ¿por qué estamos en contra, Matías? Primero, porque no le cumplieron a los chilenos con la PGU. Dijeron que iban a subir la PGU 250.000 pesos en este mandato, con la indicación que ingresa el gobierno, no le cumplen a los chilenos. Segundo, porque creemos que lo mínimo a lo que podemos aspirar, lo mínimo que podemos aspirar es a un 16% de cotización, porque por menos que eso no estamos generando los ahorros necesarios. Porque nos parece, hoy terminando, que el problema de los actuales pensionados es un problema de política pública, y esa cuenta no la tienen que pagar los actuales trabajadores, y le hemos propuesto alternativas al gobierno. De hecho, tuvimos una reunión esta semana y para nosotros fue sorpresivo lo poco preparados que llegaron los técnicos del gobierno en momentos de poder buscar una solución. Y la última patita, para nosotros, cuando Guille dice que no nos han entregado los datos, entregan solamente la fórmula final, pero no entregan las premisas sobre las cuales han llegado a ciertos resultados. Entonces, obviamente, uno no puede evaluar los resultados. Entonces, le pedimos al gobierno más fundamento técnico, más realismo en las propuestas y, lo más importante, no actuar a contra de la ciudadanía, porque la ciudadanía hoy día masivamente cree que el 6% tiene que irse a su cuenta de ahorro individual. Ha aparecido nuevamente o ha aparecido un concepto que es relativamente nuevo, no existe hasta aquí, pero como idea no es tan nueva, que es el autopréstamo. Y el ministro Marcel dijo el otro día, en momento, no se confundan, autopréstamo no es retiro. Otros dicen, en cambio, son primos hermanos, se parecen. ¿Ustedes están de acuerdo con que haya la posibilidad de autopréstamo de las personas que tienen ahorrado en sus cuentas individuales, diputada Plasencia? Sí, yo puedo estar de acuerdo con un componente de autopréstamo que en el fondo justamente lo que hace es que las personas puedan echar mano a esos recursos de manera transitoria, ¿no? Y que posteriormente puedan ser reincorporados a sus cuentas. Por una emergencia, con motivo justificado, por cierto, yo creo que eso no es un problema. Ahora, eso es un componente que es complementario, ¿no? Dentro de esta reforma. Es más amplio. No es el centro del debate. Ahora, yo quisiera que ojalá las personas nunca tuvieran que echar mano a sus ahorros para poder salvar situaciones de emergencia y que pudiéramos avanzar, por cierto, en un sistema de salud que a las enfermedades graves o catastróficas, todas ellas, sin excepción, las personas pudieran tener cobertura y no tener que echar mano, por ejemplo, para hacer un tratamiento carísimo. Esas son las cosas hoy día por las cuales las personas se endeudan en grandes cantidades, por ese tipo de emergencias o porque efectivamente no les da para vivir hasta fin de mes. Más aún, hoy día las situaciones de los actuales pensionados hacen que esto sea una cuestión de urgencia. Y yo digo, no podemos seguir con el sistema de AFP como lo tenemos hoy día. Ese es el sistema fracasado que ha tenido a las personas viviendo con pensiones de hambre. Necesitamos subir las actuales pensiones y ahí yo creo que una de las cosas que se ha tergiversado bastante es el hecho de que se pondría en riesgo con esta pensión la propiedad de los ahorros previsionales de las personas. Y eso no es otra cosa que una falacia. Guillermo. Y simplemente para terminar el argumento, toda vez que van a seguir existiendo inversores privados, se asegura con esta reforma, se ratifica la propiedad de los fondos y además existe verdadera libertad de elegir. Y eso es bueno que lo sepan en sus casas las Guillermo personas. Ramírez, ¿Por qué verdadera libertad de elegir? Solo para terminar,
porque van a haber inversores privados y un inversor público, que las personas elijan quién quiere que administre sus fondos. Guillermo Ramírez, ¿el autopréstamo? Es interesante lo del autopréstamo y es interesante oír a Alejandra Plasencia, que es del Partido Comunista, defender la libertad de elegir y defender el autopréstamo. Para que haya autopréstamo, los fondos tienen que ser de tu propiedad. Si no son de tu propiedad, no hay autopréstamo. Y lo que propone la reforma del gobierno es que de los 6 puntos adicionales de cotización, 2 van a tus cuentas individuales. Pero de esos 2 puntos, solo el 30% va a tu cuenta porque el resto va a solidaridad intergeneracional. O sea, para que los chilenos sepan, con la reforma del gobierno, cada 6 puntos adicionales de cotización, 1 va a ir directamente a su cuenta. 1. Los otros 5 van a ir a algún tipo de pozo. Entonces, aquí se habla del autopréstamo, pero se habla del autopréstamo, pero se habla del autopréstamo y al mismo tiempo se habla de que los fondos de alguna manera adicionales no van a ser tuyos. Entonces se hace un autopréstamo acotado con el poquito ahorro que tenemos hoy día. Fíjate, Matías, que en la OECD el promedio de cotización es 19%. Exacto. En Alemania, por ejemplo, que es un país que para estos efectos hemos mirado harto, la cotización es de un 20%. En Chile es de un 10%. Entonces, aquí no hay magia. Si uno ahorra menos, tiene menos pensión. Alejandra Plasencia todo el rato dice, el problema son las AFP. No son las AFP. Las AFP triplican la plata que uno aporta. Perdón, la cuadruplica, porque de cada un peso que tú pones, 3 los pone la AFP. Entonces, si no los pone la AFP, lo rentabiliza la AFP, de administración de la AFP. Por supuesto. Entonces, si yo aporto 25, al final de mi vida me voy a encontrar con 100. Me lo van a cuadruplicar. Entonces, hoy día el problema que estamos teniendo, y lo dicen los economistas de izquierda y de derecha, lo dice Hugo Bravo en el informe que le encargó la presidenta Bachelet y lo dice Paula Benavides en el informe que le encargó ahora este gobierno. El problema es la cantidad de ahorro. El problema son las lagunas previsionales. Y nosotros tenemos que atacar, si queremos aumentar las pensiones, que fue con lo que partió esta conversación, ¿ustedes quieren aumentar las pensiones hoy? Sí. Hay que hacer lo que los expertos dicen, ahorrar más. Porque no hay magia en esto. ¿Y plata para las personas de ahora? Y que haya, para eso está la PGU, que el presidente Piñera estableció que subió las tasas de reemplazo de los primeros deciles en casi un 100%, Matías. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que dicen los expertos. La Gael nos acusa de ideologización. Sí, ¿hay algo más ideológico que ir contra los expertos y contra la voluntad de los chilenos? Tratar de imponer lo que yo creo, porque yo creo que es lo correcto. Los expertos que han estudiado esto toda la vida los voy a ignorar. Los chilenos, que son los que sufren con las pensiones, también los voy a ignorar. Vamos a hacer lo que yo quiero. ¿Hay algo más ideológico que eso, Gael Jovans? Chilenos que dicen que no quieren más AFP administrando su fondo de pensiones. Pero ahí usted dice, es que la AFP lo hacen excelente. A mí la AFP lo hacen excelente. Le cuatriplican, ¿cierto?, los fondos que tienen. Eso es lo que estás diciendo tú. Perfecto, ¿no? por eso también están en contra de la reforma de pensiones, transparéntenlo. Ya, respecto a la PGU. ¿Por qué? La reforma, porque si Guillermo Ramírez está planteando que la AFP lo hacen excelente. Entonces lo que leo, y que no solamente me lo afirma Guillermo Ramírez, sino que también lo afirmaron cuando presentaron la reforma de pensiones por parte del gobierno de Sebastián Piñera, era mantener intacta la administración de la AFP del 10% de cotización que tienen actualmente los trabajadores. Eso no lo quieren tocar. No y eso es parte también de la reforma de pensiones. Creo que está diciendo usted que ellos defienden que se mantengan las AFP. Están defendiendo a las AFP que quieren que mantengan las AFP. La uno para que entienda la gente en la casa. Sí, lo que pasa es que me está diciendo lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy defendiendo un modelo de ahorro en el que las personas son dueñas de sus ahorros. Si eso se va a llamar AFP, se va a hacer en un banco, una compañía de seguro, o donde la persona quiera, en un ente estatal, me da lo mismo. Hay que cambiar la AFP. Perfecto, ¿están de acuerdo entonces? Por eso hemos dicho que estamos a favor de que exista una AFP estatal o como se llamen. A mí no me importa eso. Tú ignoras todo lo que dije al principio, que estamos dispuestos a cambiar la forma en cómo la AFP cobra las comisiones, en cómo invierten la plata, el tema de los fondos, todo eso afecta a la AFP. Pero a ti te da lo mismo lo que yo dije al principio. Agarras lo que tú quieres agarrar para decir que nuestra motivación es defender a las AFP. Gael continúa. Y interrumpimos a Gael que estaba hablando. Disculpe, Gael. Para responderle a Guillermo. Mira, todo lo que me dijiste, perfecto. De hecho, me alegro que estén de acuerdo. Solo que no se condice con votar en contra de la idea de legislar, porque la consecuencia de votar en contra de la idea de legislar es que no tengamos reforma de pensiones, porque ustedes saben perfectamente bien que necesitamos sus votos, quizás no en la Cámara de Diputados, pero en el Senado sí. Y llegar a un acuerdo es también ponerse en disposición, porque además no solo no están de acuerdo con la fórmula que presentó en el inicio el gobierno, que también la varió. Estamos hablando solo del Seguro Social, del 6%.
De eso están en contra, votaron en contra de la ley de legislar. Luego se presentan indicaciones, se varía, el gobierno varió la fórmula, presentó un 4, un 3, un 2 y un 1. Y también están en contra. Ahora la Democracia Cristiana y el PPD y algunos parlamentarios del PPD les señalan, ya, entonces para llegar a un acuerdo, hagamos un 3 y 3 y también están en contra. Y 5-1 también vamos a estar en contra. Entonces, lo que ustedes no quieren es tener reforma de pensiones. No, y te digo algo no más. queremos reparto. Lo que te digo algo más. Si estamos hablando de la opinión de la ciudadanía, bueno, yo, que no soy muy asidua de la encuesta, vi la CADEM de diciembre del año pasado, en donde decían los ciudadanos que un 59% quieren al menos algo a Seguro Social. Y no es lo mismo que el reparto tradicional, Guillermo, no mientan. Y tampoco cuando hablamos de esos 3 puntos que vayan a lógica de ahorro individual, de capitalización individual, lo que dice Guillermo es que no es que van los 3 puntos, sí van los 3 puntos al ahorro individual de la persona. Al ahorro individual de la persona. No, si la ministra Jara lo ha explicado 100 veces. Pero, a ver. Pero se lo ha explicado 100 veces la misma ministra Jara. Mira, la ministra Jara lo explica también. Los 3 puntos van al ahorro individual, entonces no tergiversemos el contenido de la reforma de pensiones para generar una campaña de mentiras. Encuentro gravísimo lo que estás diciendo. A ver, no, para que a mí lo que me parece grave y el otro punto, y déjame terminar porque ustedes plantearon otra cosa más, y con esto cierro. A ver, pero aclaremos un punto, perdón. Sea un 2 o un 3, de acuerdo a lo que se acuerde, ¿va a la cuenta individual de la persona, sí o no? Va al ahorro individual de la persona. Va al ahorro individual de la persona. Que en el pilar intrageneracional, que eso es lo que inventaron. No, esa es la forma de hacerlo. Matías, déjame explicarlo. Déjeme, Diego. Qué vergüenza. Usted dice que sí va. Va al ahorro individual de la persona. Lo que se hace es una forma de calcular para poder ingresar al ahorro de la persona, en donde el 70% va de lo que pone de la cotización. ¿Y por qué se hace esto así, Matías? ¿Por qué estamos hablando de porcentaje? Porque esto va en el incremento de la jubilación de la persona, porque el 70% de los jubilados actuales y también de los futuros van a ver mejoradas sus jubilaciones con esta reforma. Entonces te estás diciendo, no va directamente a tu cuenta. Va al ahorro individual. Y eso es lo que... En una cuenta individual. Es una forma de repartición previa de la que está hablando el diputado, pero entra al ahorro individual de la persona. Y la otra cosa que se dijo, Matías, deje que vaya Diego. No, pero es que quiero responderle a Diego algo para que... Porque también se hizo una acusación. No. Si dijiste algo, dijiste, la reforma de pensiones no incorpora la PGU, el aumento de la PGU de 250.000 pesos. Totalmente falso. Lo incorpora. ¿Falso, incorpora Diego? el aumento. Vamos de a poco. Ya le hecho el punto, ¿para qué avancemos? Oye, se han dicho muchas ¿Falso cosas. lo que usted dijo, Diego? Yo creo que es importante, Matías, que la gente en su casa entienda por qué no estamos a favor de esta propuesta, que es distinto a que no hayan otros caminos. La PGU dice, la vamos a subir a 250.000 pesos en la medida, y leo, que los ingresos tributarios no mineros estructurales. Conozco pocas cosas más enredadas que esa, no alcance medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto no minero tendencial sean iguales o superiores a 22 puntos porcentuales de esto. O sea, el que escucha esto en su casa es como japonés extranjero, porque en el fondo condicionan el aumento a cierto resultado económico. Y además agregan... Oye, Gael, hagamos un favor, alguna cosa que no nos interrumpa la gente del Frente Amplio. Y además lo proporcionan a 6 años de distancia. Entonces... ¿la promesa cuál era? Le vamos a subir la PGU a 250.000 pesos su mandato, promesa incumplida, que se suma a la condonación del CAE, al Estado sin pituto, a embajadores... Cerrado. Segundo punto. ¿Por qué votamos en contra de legislar? Porque no nos gusta el esquema que proponen, que es que se busque resolver el problema de los actuales pensionados con cargo a cotización de los actuales trabajadores. Cada punto que tú destinas a reparto es no solamente tremendamente perjudicial para ese trabajador, sino que no se sostiene en el tiempo, es regresivo porque tratas igual a trabajadores de bajos ingresos y aquellos que tienen mejor situación, y más complejo que eso, pues, básicamente perjudicas especialmente a las mujeres en que tengan una peor pensión el día de mañana. Entonces, ¿qué hemos dicho? Con esto termino. ¿Qué hemos dicho? Hemos planteado al gobierno propuestas alternativas. La última es que buscáramos algo así como un préstamo estatal al estilo de un bono de reconocimiento para ir en resguardo de los actuales pensionados. Pero lo que no es aceptable, pues, Matías, es que los trabajadores tengan que destinar un cuarto de su ahorro privado a resolver un problema que los políticos no han sido capaces de resolver. Eso es algo indefendible, y yo le pido a las colegas que vayan a sus distritos. La Gael al principio hacía mofa de que yo saliera a la calle. Bueno, salgo a la calle porque los diputados por Maipú, los diputados por Concepción, les paso un recado que aparecen firmando algunas indicaciones. Vayan a sus distritos, vayan a los núcleos urbanos y díganle a los trabajadores que no van a tener el 6% de sus cuentas de ahorro. A ver cómo les va. Alejandro Plasencia.
Sí, bueno, es un poco agotadora la lógica en la cual se argumenta extensamente sobre la base de falacias, de cosas que no son. ¿Cuál? Puntualmente. El 6% no es una cotización del empleador, no de los trabajadores. Por lo tanto, cuando se dice que se les va a quitar ese 6% a los trabajadores, se parte de una premisa falsa. Primero, los trabajadores van a seguir siendo dueños de sus ahorros. Lo que cotizan, ese 10%. De ese 6% que es cotización de los empleadores, se va a sacar una parte que, ojo, adicionalmente va a ir a las cuentas individuales de esos trabajadores. Se va a pasar de una cotización individual de 10% a 12,5%, por lo tanto la cuenta individual de todos modos va a crecer. Pero por debajo del 14, aumento de la PGU a 250. Es una cosa conceptual de lo primero. Son tres Es que no componentes. avance, pero de la primera que usted va a decir, para entender el concepto. El 10% es lo que tradicionalmente No se se va a ahorra. tocar. Por eso. Mal. Esperen. Del 6% que viene conceptualmente, ¿qué piensan ustedes? ¿Eso es de los trabajadores? ¿Es de los empleados o es de los trabajadores que lo pagan los empleados? Perdón, los empleadores. Lo que se está ¿De quién es haciendo esos 6? es una distribución. ¿De quién es ese 6? Es de todos y nadie en particular. Es de los trabajadores. Porque lo que se está haciendo es No, ¿quién lo justamente paga? ¿De quién es? hacer una distribución de eso. Sí, después la distribución, ¿de quién es? Después vemos O cómo sea, distribuimos. es que no da lo mismo. Es que porque usted conceptualmente hizo una definición. Sí, porque hay una parte que va a ir a la cuenta de los trabajadores y otra parte que va a constituir seguro social. Y eso es lo relevante. Entonces, ¿dónde van a ir? ¿De quién es conceptualmente a juicio de ustedes? Van a ir ese a dinero? los trabajadores Van a aumentar las siempre. Pero dígalo, Van a ir a las es de los ¿Quién es? trabajadores. A ver, juicio Van a ir ustedes, a ¿de las- quién es Pero- el Lo que pasa es que no me 6% deja- extra? Espérate, Pero evidentemente. Matías, lo que pasa es que no me dejaste terminar de argumentar porque no da No, lo pero mismo. después avanza con otros Es argumentos. que si no pues. queda el argumento corto. Bueno, vamos. Mira, aumenta las cuentas individuales y las cotizaciones de los trabajadores de un 10 a un 12,5. Aumento de la PGU a 250.000. Y además el Seguro Social, que premia la cotización individual de las personas que han trabajado toda la vida y a las mujeres que tienen mermas de lagunas por crianza y cuidados. O sea, esos tres componentes vienen a hacer que hoy y en el futuro sean sustentables pensiones dignas. No puedes verlo individualmente. Es no que si puedes le verlo pregunto de- eso es porque entonces el argumento de Diego es totalmente... No diría que es falaz ni equivocado. ¿Cómo va a ir usted a un núcleo urbano, como dijo, a preguntarle a los empleados o a los trabajadores si le parece bien qué va a pasar con ese 6% adicional si no es de ellos? La gente- Por eso yo la pregunta es que Por quiero eso, que cada Matías, uno tu pregunta defina es correcta, de quién perdón. es eso. ¿Ah? Matías, tu pregunta es correcta porque No, no nosotros sé, no yo tenemos pensé, ninguna duda. Mira, pero- no chamullamos tanto. Ese 6% es del trabajador. Es del trabajador, es de su propiedad. Y por lo tanto aquí lo que se pretende es que parte de esos puntos Tú preguntas- vayan a un fondo social sin darnos argumentos técnicos de que eso vaya a sustentarse en el tiempo de manera tal de que los trabajadores pierdan parte Para de su Diego ingreso. Chalper, el 6% adicional es del trabajador, Lo tengo aunque clarito. lo paga el empleador. Cotizan los empleadores. Pero es que para definir cosas básicas... también lo pagan los O sea, las empleadores. remuneraciones también los pagan los Las empleadores remuneraciones también las pagan los y me imagino empleadores. que tú no ¿Pero de quién sostendrás es la que la- plata? ¿Puedo plantear Ahora, así? es que así es Porque simple. están planteando que es ¿Usted de cree que es de propiedad de los los trabajadores? trabajadores. De una No solamente- premisa que es pero es que esto es un tema equivocada. medular. ¿Puedo porque uno- plantear algo cada sobre el uno concepto? básico para entender. Matías, lo que subyace al No, ya planteamiento... contestó, pues, Diego Chalper. Bueno, Usted y ya el impuesto al contestó. trabajo, Sí. Siempre dice que no lo dejan hablar, pero habla. Pero habla más que todo. No, no. Sí, vamos por aquí. Igual que- Guillermo Ramírez, ¿de quién es ese 6% adicional que se está planteando entregar? Igual que el salario que lo pagan los trabajadores, perdón, el empleador, que el 10% que lo paga el empleador, que cualquier tipo de beneficio que lo paga el empleador, igual que todo eso que es del trabajador, el 6% adicional también es del trabajador. Ya, Aquí lo que Alejandro lo está diciendo es, no, pero si no es tan grave, porque el 6% no es de los trabajadores, lo paga el empleador. Todo lo paga el empleador, todo es de los trabajadores. ustedes- Y cuando tú sacas de esa No, plata pero es que una no es tajada para otra cosa, se lo estás quitando a los trabajadores. ustedes- Perdona, está y para- clara y para la terminar postura. idea, es Matías. tan injusto, Matías. los trabajadores saben que cuando hay un sistema de reparto como el que ustedes proponen, el que está con trabajo No, pero es que formal ya hay parte le de va la a pagar la premisa pensión al que está equivocada. informal. No es- aunque no el es informal así. gane lo mismo. Nos fuimos o del incluso- centro. Hay una- se sí, premia entiende la el punto. cotización Estamos individual, hablando de hombre. que esto no es antojadisto, esto es un tema de justicia. Es justo que el formal le pague al informal, aunque el informal pueda tener mayor sueldo. Es justo que un migrante que trabaja en Chile y cotiza Ya, pero- un año, pero le mira, van a está pagar mezclando temas, con cuenta está a los mezclando trabajadores temas. chilenos No. un extra todos los meses mientras jubila. ¿Es eso justo? No. Para ustedes Eso es el dos, proyecto, o sea, entonces, para pero ellos eso dos, es- Justo. Y los chilenos Los saben que eso es injusto. póngase aquí, Es que- para ellos dos el 6% adicional es de los trabajadores, porque hay que Por definir cierto. conceptos básicos. Gael, usted, Es ¿de que quién yo no es veo la que eso propiedad?
Es que, a ver, primero, voy a plantear algo. Cotización adicional por parte del empleador no existe en Chile. Actualmente en Chile el que cotiza y pone la plata para su cotización de pensión es el trabajador. En el resto de los países del mundo, quien también colabora en esto es el empleador. Entonces, acá lo que queremos es que existan tres actores que colaboren. Modelo, claro. ¿Me entiendes? Sí, no, se lo entiendo. Y a mí lo que me extraña es que entonces también están en desacuerdo con esa lógica. O sea, y eso me preocupa bastante, porque yo pensé que habíamos avanzado en que todos estamos de acuerdo en que exista una cotización adicional que la pague el empleador. ¿No están de acuerdo ustedes? O sea, es que si están cuestionando, sí, porque en el fondo lo que están diciendo es que no, toda la plata viene del trabajador. Eso es lo que acaba de decir el Guillermo Ramírez. Dijo, no, toda la plata viene del trabajador. El seguro de cesantía, recordemos, también es cotización del empleador. ¿De quién es el por salario? cierto, del trabajador. Y otra cosa que quiero plantear también a propósito de eso. Lo que no me parece justo, cuando ustedes hablan de justicia, no me parece justo que las mujeres tengamos que lamentablemente ser discriminadas al momento de jubilar porque tenemos expectativas de vida distintas. Y eso también se mejora con el Seguro Social. Y es parte de la propuesta. Hay que arreglarlo. El 1% Ese no es el camino, pero hay que arreglarlo. es parte de la compensación va para la tabla. Pero eso es parte del 6%. Matías. Las mujeres, esto es interesante. ¿Cómo? Sí. Las mujeres deberían tener una PGU mayor, igual que los que más... Pero mira, todos lo arreglan con PGU. Y este es el segundo punto que quería plantear. Todos lo arreglan con PGU y dicen, bueno, si hay que aumentar la PGU. El gobierno, y ustedes saben perfectamente bien, estamos disponibles y queremos que se aumente la PGU a nivel universal, 250.000 pesos, pero para eso hay que tener recursos fiscales. Y votaron en contra de la reforma tributaria. Y ahora nos dicen, no, pero es que no están los recursos garantizados. Les digo algo, la fórmula que ahí está establecida es la misma de gratuidad. Es la misma de la gratuidad que tienen los estudiantes de Chile. Entonces, no vengan a decir, mira, esto es desconocido. No, esa misma es la misma fórmula. ¿Cuándo vas a escuchar a los expertos? ¿En qué proyecto los vas a escuchar? Pero si fíjate que el gobierno convoca a una comisión presidida por un exministro de Hacienda de la Concertación que dice que la forma de recaudar más es creciendo y no subiendo más los impuestos que están demasiado altos en Chile. Pero, Matías, ¿Cuándo los vas a oír? Matías, porque tú me dices, para subir la PGU tengo que subir impuestos. Y Marfan, exministro de Hacienda de la Concertación, a quien este gobierno le pide un informe, dice, mire, ¿sabe qué? El peor negocio que tuvimos fue la reforma tributaria de Bachelet. Hoy día estaríamos recaudando mucho más si eso no se hubiese hecho, porque el crecimiento es el camino. Hecho el punto. Y el gobierno, Hecho el punto, Alejandra Plasencia. Cero. En 2023 crecimos cero gracias a las políticas del gobierno. Siendo las 11:37, los invito a cambiar de tema antes de un corte porque tenemos más elementos en este programa y hay más temas de debate luego. ¿Cómo está, según las circunstancias judiciales, de seguridad, todos los elementos que entran a batallar aquí? El término exacto es, ¿cómo está la posición del general Yáñez para continuar? ¿Es una posición firme, de autoridad? ¿Conviene que una persona que va a tener que enfrentar una formalización en mayo siga a cargo de una institución que es tan central por un problema tan demandado por las personas y lo que está pasando judicialmente con el general Yáñez? ¿Le parece a usted, Gael o Alejandra, le parece a usted que el general Yáñez debe continuar a cargo de la institución? ¿Usted cree que le genera debilidades al país para enfrentar los temas de seguridad? Bueno, yo creo que antes de responder sí o no, que creo que es la peor respuesta que uno puede dar en No, estas no, circunstancias. puede explayarse, no le pido un no, Sí. se puede explayar. Esto siempre hay que mirarlo con una perspectiva democrática, creo yo, y respetando las instituciones y las independencias de los poderes. Yo creo que eso es básico para poder conversar sobre esto. Nosotros, nadie lo duda eso, ¿no? desde el Partido Comunista, lo que hemos dicho siempre y desde los sectores democráticos de nuestro país es que desde que se evidenciaron las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, pedimos investigar y sancionar. Recordar también que esas violaciones a los derechos humanos fueron en el marco de un estallido, una crisis social importante, además acreditadas por organismos nacionales e internacionales capacitados, pertinentes en el tema, y por tanto hoy día lo que está haciendo el Poder Judicial es hacer esa investigación de acuerdo a los antecedentes que tiene. En ese contexto se le pregunté, ¿es conveniente en función de la necesidad de tener una policía súper enfocada en los problemas de seguridad? En lo que usted acaba de narrar, ¿es conveniente que la cabeza de esa institución siga siendo el general Yáñez? Bueno,
Eso lo evaluará el presidente en su Sí, momento. aquí están ustedes para opinar. No voy a solo opinar. el presidente toma la decisión, ustedes pueden opinar al respecto. Voy a opinar, pero déjenme dele, opinar. Sí, insisto, creo que no parece razonable que una persona formalizada por violación a los derechos humanos y que además es quien encabeza hoy día la institución siga al mando durante ese proceso. Eso no significa que a priori nosotros digamos es culpable o no, porque eso lo está investigando la justicia. Sin embargo, también creo importante destacar que el mismo general Yáñez debiera también evaluar su situación de aquí a mayo y si es sostenible o no que sigamos discutiendo y tensionando este debate de aquí hasta mayo. ¿Usted le pediría a él que dé un paso al costado? No se lo pediría a él, creo que no corresponde, pero creo que sí, es un general director que ha demostrado compromiso con la institución, pero también aprendizaje de la historia de la institución. La institución debiera disponerse a colaborar y el general Yáñez, por cierto, cuidar la institución a la cual encabeza. Diego Chalper, ¿qué piensa usted respecto? Dos comentarios y respondo. A ver, lo primero que es importante que la gente en su casa sepa es que todos los fiscales se rigen por el principio de objetividad. Tienen que investigar con la misma vehemencia aquello que acredita la culpabilidad de la persona y aquello que acredita su inocencia. Yo en lo personal creo que hay que hacerle una evaluación, particularmente a la fiscal Chong, si se ha inspirado lo suficiente en el principio de objetividad, es decir, ha tenido la imparcialidad suficiente para velar de la igual manera por una tesis y la otra. Primer elemento que creo que es súper importante y que empaña un poco la conversación. ¿Se cree que ella no ha tenido ese principio de neutralidad? Esa es la valoración que tiene que hacer el fiscal plantea, nacional. creo yo, no sé cómo entendió la gente en su casa. Usted está dejando entrever que ella no ha sido neutral. Yo no he escuchado hasta aquí una argumentación de su parte que más o menos funde una tesis distinta a la que ella se autoimpuso. Por lo tanto, que es la tesis de la responsabilidad institucional. ¿Usted que cree es una tesis que ella no es neutral? Yo creo que hay que evaluar el nivel de imparcialidad que le impone el principio de objetividad. Segundo, la formalización, para que la gente sepa en su casa, no es atribución de responsabilidad, es poner en conocimiento a un juez de garantía que una persona está siendo objeto de una investigación. Eso lo explicó el ministro de Justicia con claridad. En parte también para darle ciertas garantías. Entonces es importante porque si no la gente se pierde. Dichas esas dos cosas, yo creo que hay que hacer todo lo que esté posible desde el punto de vista de lo prudente para darle tranquilidad al país que el general director de Carabineros sigue en capacidad de conducir la labor policial. ¿Usted cree que sigue y es adecuado que siga? Yo creo que si entendemos bien la formalización en su alcance obvio y el jurídico, yo francamente creo que no es incompatible. No es incompatible, ¿qué? Yo primero quiero plantear un tema que me parece sumamente preocupante, que es que un parlamentario y por lo tanto también un partícipe de otro poder del Estado, que es el poder legislativo, cuestione a una fiscal y por lo tanto a otro poder del Estado y por lo tanto vulnera un principio que también está en la Constitución y que tiene que ver con la autonomía de los poderes del Estado. Inmiscuirse en otro poder del Estado es gravísimo, Diego Chalper. Pero si usted forma parte de un gobierno en donde la vocera de gobierno anunció una formalización. Mucho cuidado, porque las presiones políticas en materia de poder judicial son peligrosísimas como precedente para el futuro. Así que quiero partir por ahí. Lo segundo. Una réplica corta. Pero una réplica corta. Usted está hablando desde un gobierno en donde la que anuncia la formalización es la vocera de gobierno. Si usted me pregunta a mí, ¿en qué minuto se empieza a enredar esto? Cuando la que confirma y básicamente anuncia que se va a formalizar el general director de Carabineros es la vocera de gobierno. No hay una Entonces, de ahí en adelante, créame, esto lo enreda. ¿Tuviste una opinión? Yo hice, perdón, para que esté claro la gente de su casa. Seamos claros. Aquí yo hice un planteamiento donde traigo a colación algo que es parte de la legislación, que es el principio de objetividad, y hice una pregunta. Cada uno se formará sus opiniones. A diferencia, perdón. Hay una intencionalidad con tu pregunta, bueno, usted leerá. Se cierra para Bueno, ¿fue la vocera de gobierno la que anunció la formalización o ella adelantó algo que tenía información de? La fiscalía es la que hace la formalización. Está claro, pero ¿por qué la anuncia ella? Ella dio una información frente a las preguntas que además le hicieron y que otra está bien, pregunta y habló de ella eso, informó. Pero acá es distinto, y digámoslo, es distinto la intencionalidad de la opinión que tú quieres generar, Diego, a dar una información de un proceso judicial. Es bien distinto. Vamos a la pregunta de fondo, Gael Yumas. ¿Usted cree que es adecuado que el general Yáñez, en todas las circunstancias que ya se han narrado y conocemos, siga a cargo de la institución? A mí lo que me parece que es lo más importante respecto a la función que cumple el director general es que no tenga, ¿cierto?, alguna otra complicación para poder hacerse cargo de la seguridad, que es de las máximas preocupaciones que tenemos todos acá. A mí me parece que
complica si es que no tiene todos los sentidos puestos en esa responsabilidad que es la máxima ¿Y tiene que todos los debería sentidos tener. puestos a su juicio? Yo creo que tener un juicio pendiente puede quitarle Por lo tanto, deduzco- los sentidos puestos deduzco en esto. como- Yo lo que creo es que es Deduzco complejo usted si es cree que se que no es mantiene. adecuado. Yo creo que es evaluable durante el juicio, pero me parece que es complejo. Me parece que es complejo. Guillermo Ramírez no ha respondido a esta pregunta. No, varias cosas. Primero, lo que hace Diego no es intervenir en otro poder del Estado, porque acá se basa, y todos los chilenos sabemos, lo que la fiscal Chong ha escrito en redes sociales, opiniones, además, fuera de los casos que está investigando, sobre cosas que ocurren, y habiendo hecho opiniones respecto a lo que ocurría, por ejemplo, el 18 de octubre, ella debería inhabilitarse por las opiniones previas que ella estableció en redes sociales, y es un principio básico de imparcialidad. Exacto. Por lo tanto, la opinión que está dando Diego Chalper es una opinión desde una información que es pública, y cuando la fiscal Chong decide tuitear algo para que Urbi et Orbi sea visto, ella tiene que aceptar entonces que se opine acerca de lo que ella dijo en redes sociales en su momento. O sea, usted dice, no en función Así que de sus es un decisiones como cuestionamiento fiscal. que me parece tan fundamentado que tildar a eso de inmiscuirse, como si Diego Chalper hubiese llamado a la fiscal Chong para tratar de influir o amenazarla o decirle que él está dando una opinión, un programa de opinión, y eso es perfectamente Y válido. sobre la base de información pública Sobre la base de autogenerada. información pública, no sobre la base de cosas desconocidas No, está para el resto, cuestionando como la sí lo hizo imparcialidad. la ministra Vallejo. Tema de fondo. Después, el tema de fondo. Yo entiendo que para el gobierno esto es difícil, porque convive el octubrismo con lo que para mí es el sentido común. El socialismo Ni siquiera hemos democrático hablado de fue a darle su apoyo ¿Aquí hay octubrismo? al general Yáñez. ¿Aquí hay octubrismo, Bueno, a su pero es juicio? que, no sé, ellas dirán si son octubristas o no. pero acá, de socialismo pero lo democrático... está diciendo, el adjetivo lo está poniendo Acá igual. de socialismo democrático lo que ocurrió fue que le fueron a dar el apoyo al general Yáñez, y yo me alegro. Porque mire, aquí cada uno se pone al que le quede el saco que se lo ponga. En el mundo ideal del octubrismo, respecto al 18 de octubre, a los carabineros hay que perseguirlos, Y hay que refundarlo. y hay que, o lo que sea, y a quienes generaron los desórdenes y quemaron todo hay que darles pensiones de gracia. Y eso se está revirtiendo. Y el gobierno va a presentar un proyecto de ley para revertir las pensiones de gracia y está dándole aparentemente el apoyo a Yáñez. Yo me quedo con el vaso medio lleno, creo que eso es lo correcto, lo que está hoy día definiendo el gobierno. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con más temas de discusión. Espérenos un segundo, ya estamos de vuelta. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestra mesa de debate. Están los diputados Diego Chalper, Guillermo Ramírez, las diputadas Alejandra Plasencia, Gael Llomas, y vamos a continuar con la conversación ahora con uno de los temas de la semana. Las famosas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. ¿Son lobby, no son lobby? ¿Se equivocaron los ministros en ir? ¿Se equivocaron en no registrarlos bajo ley de lobby? ¿Había que ir? ¿Había que no ir? Bueno, no voy a preguntarles quién estuvo, quién no estuvo, porque ya está como Ya pasado de moda. Porque Guillermo Ramírez ha sido de aquí el único que fue invitado, Sí, yo estuve... o que fue, digamos. No, fui invitado y fui. Ya, bueno, pero es que porque No, tal vez alguien fue no invitado y esperé dijo que nadie- no, pues. No esperé que nadie me preguntara para decirlo, y no lo hice a través de una declaración pública, sino que lo dije en 3 radios el lunes sin que nadie me preguntara, para que haya absolutamente claridad de las razones por las que fui y las razones por las que no lo registré. Ya, estamos con algún problema en el micrófono que lo vamos a arreglar de inmediato. Justo esa parte, la parte más importante. Guillermo Ramírez estuvo, lo invitaron y ya estuvo, y fue, y aceptó la Y invitación. encontró mal a la Diputado comida. Chalper. Oye, no, Pero no, la a mí ni me pregunta- invitaron ni fui. Ya, perfecto. Es que partamos por ahí. Gael tampoco, Llomas, ni la tampoco. invitaron, Ni tampoco fue, parece que Ya. no les caigo muy Por bien. acá y la diputada igual, Plasencia nada, ni la nada. invitaron No. ni fue. Ya, quiero preguntarles a ustedes, partamos por acá primero. El cambio, si es que es cambio, pero da la impresión que hay un cambio en la forma en cómo el gobierno enfrentó o está enfrentando este tema. ¿Por qué? Porque al principio el presidente Gabriel Boric dijo y dio un cierto apoyo especialmente a sus ministros que fueron a estas reuniones, diciendo que él les había encargado dialogar con toda la gente, con todos los sectores, dialogar hasta que duela. Pero de ahí pasamos ahora a fines de la semana pasada, después de la reunión, ¿cierto? Y a puertas del cónclave en Cerro Castillo, a decir y a pedirles, a mandatar a sus ministros a que revisen toda la participación y reevalúen o evalúen, ¿cierto?, si registrar estas reuniones bajo la ley de lobby. ¿Por qué cambia la postura del gobierno, Gael Llomas? O Mira, del presidente. Yo en esto me quedo primero con que el diálogo sí, y de hecho el gobierno
ha dialogado con distintos actores y eso me parece que es una forma que debe mantenerse. Lo digo por la reforma de pensiones, para presentarla se hizo un diálogo social previo, lo mismo con la reforma tributaria y para qué decir con el pacto fiscal que no alcancé, ¿cierto?, a responder, que ha cambiado también bastante, se incorporan otros elementos. Ya, pero en fin, el diálogo sí. Perfecto. Lo que no me parece es que no se registre por ley de lobby. Yo creo que este tipo de actuaciones se tiene que registrar por ley de lobby, por lo tanto me quedo con el llamado que hace el presidente de la República a su ministro, y es más, creo que también lo deberían hacer los parlamentarios que fueron, porque creo que hay una señal que hay que darle a la ciudadanía. Esto no se trata solamente de si uno da cierto cumplimiento tan estricto a lo que está actualmente en la ley, y que, ojo, podríamos revisar para no dejar abierta la interpretación, sino también el gesto que se hace a la ciudadanía de que uno es transparente y que si se reúne con actores privados que tienen algún interés, lo va a hacer también como corresponde, de buena manera, ¿cierto? Y yo espero que también el diputado lo haga, ¿cierto? Porque me parece que es la forma de proceder. Ya, o sea, no, independiente de qué tipo de reunión o con quién se fueron a juntar en estas reuniones, ¿usted cree que debieran haberse o debieran registrarse bajo ley de lobby por principio? Sí. Creo que sí. ¿Y está de acuerdo, diputada Plasencia? Totalmente de acuerdo, porque yo creo que acá tenemos que elevar el estándar más allá de lo que signifique la ley. Por ejemplo, una de las debilidades de la ley actual de lobby es que es un mero registro. Además, los lobistas no están obligados a inscribirse y yo creo que eso es algo que debiera cambiar. Y fue uno de los puntos de tope en la discusión justamente de la ley de lobby cuando se dio. Entonces, avancemos, hay que elevar el estándar. Ahora, ¿y por qué no lo hicieron entonces los ministros? Porque hay 6 ministros, digamos, que fueron a esas reuniones. Y de hecho, la ministra del Interior ha insistido en que su participación, que fue una especie de conversación, exposición con gente que ella no conocía, no hubo ninguna gestión, no hubo ninguna petición concreta y por lo tanto no debe registrarse en la ley de lobby. Sí, yo creo que ahí... ¿Ella está equivocada? Yo creo que las interpretaciones son distintas, ¿no? Y como cada uno lo ve, y puede ser que algunas sí quepan en lo que exige como registro en la ley de lobby y otras no. Más allá de eso, yo creo que todas debieran registrarse porque somos nosotros los que tenemos que elevar el estándar para no poner en cuestión aspectos que son importantísimos por transparencia. Estas cosas se deben hacer de cara a la ciudadanía. Si se va a hablar con dueños de las AFP, pues bien, hay que registrarla. Son sujetos de interés particular. ¿Y qué le pareció, por lo tanto, es necesario hacer ¿qué le pareció a usted la explicación que dio la ministra Jara, que es de su partido? Por eso le hago la pregunta a usted, diputada, que en el fondo dijo, bueno, siempre se puede hacer mejor. Yo creo que hay una autocrítica y una experiencia que, digamos, recoger, y para eso yo creo que el presidente ha sido claro y me parece que los ministros y ministras también lo han entendido así. Vamos a este otro lado. Diputado Ramírez, le dijo la diputada Llomas que espera que usted también registre bajo ley de lobby su participación en esas reuniones. ¿Fue a una reunión o a más? Fui, no sé si a una o a 2. Lo que pasa es que yo he estado muchas veces... ¿Uno se acuerda cuántas veces va a la casa? No, porque he ido a la casa de Pablo Salaquet muchísimas veces. Ya. Él fue candidato a alcalde en mi distrito y por lo tanto lo juntamos ahí 1 millón de veces por temas de campaña. Eso estamos hablando hace 2 años atrás o algo así. Pero estas reuniones, ya, 1 o 2. Ya, pero voy a contestarle a la Gael. ¿Pero con quiénes? Déjeme contestarle a la Gael. Yo creo que ella tiene razón. ¿En qué? En que deberíamos no ser tan apegados a la ley, no ser tan apegados a la letra de la ley, ir más al espíritu y registrar esta reunión. Lo digo parado desde donde estoy parado, Gael, porque yo tengo registrado en mi plataforma 83 reuniones de lobby, de las cuales tengo registradas 14 que tienen que ver con temas de pensiones, con personas que defienden distintas posturas. He recibido a AFP, ahí está. He recibido a la Asociación de AFP, ahí está. He recibido también a organizaciones de trabajadores, académicos, con otras posturas. Está todo ahí. O sea, yo nunca he tenido ningún problema en decir con quién me junto. Yo no sé cuántas reuniones de lobby tienen registrados los demás parlamentarios. Yo tengo 83 y 14 en esta materia. Por lo tanto, nunca me he escondido respecto al tema. Ahora, en rigor, si uno va a la letra de la ley, lo que ocurrió en la casa de Pablo Salaquet no es un lobby. Y por eso no lo registré. ¿En ninguna de las reuniones? No, la otra yo no lo puedo saber porque yo no estuve. No, pero sí, a ver, pero... si hay un ministro o una ministra, el caso concreto de la ministra Jara, que se reúne con ejecutivos de 2 AFP. Te digo la ley así exacta. Uno está obligado a registrar una reunión con una persona que está en el registro de lobby, aunque no sea lobby, ¿ya? Y los registros son distintos. En el registro de la Cámara de Diputados no está Pablo Salaquet. Yo no sé si está, quizás sí está en el registro que rige al gobierno. Si ese es el caso,
aunque sea una reunión en donde no hay gestión de intereses, igual se tiene que registrar. Estoy hablando de la ley exacta, precisa. Yo creo que la ley tiene muchas fallas, trata distinto la gestión de intereses que el lobby, en circunstancias que son lo mismo, pero Entonces, yo me he aplicado a la ley 100%. Tengo 83 registros, mucho antes de todo este escándalo. Se pueden ver cuándo se ingresaron. 14 tienen que ver con temas de pensiones. Nunca he tenido problema para decir con quién me junto, pero esto, cuando a mí me invitan a dar una charla a personas que quieren saber cuál va a ser yo soy jefe de bancada de la UDI, cuál va a ser la postura de la oposición o de la UDI en un proyecto de ley, yo me siento y hablo. Nadie más habló, nadie me entregó una minuta, nadie me dijo lo que pensaba. Nada. Nadie le dijo por qué nosotros, soy representante de una AFP, no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. Quizás una aclaración, oiga, diputado, no le entendí esta parte y yo aclaro. Pero por lo mismo, como a diferencia de las otras reuniones que sí he registrado, y he registrado reuniones con AFPs, en este caso nunca nadie me entregó ningún tipo de información, ni hubo gestión de intereses. Al punto que yo llegué, me acuerdo perfecto, llegué a esa, no era una cena porque era el living de la casa, estaban todas las personas sentadas. Llegué un poco tarde, entonces Pablo Salaquet dice, bueno, el diputado Guillermo Ramírez, en honor al tiempo partamos, me senté, di mi charla y me fui. O sea, esa cuestión fue tal cual, y eso por lo tanto, evidentemente usted sostiene, igual como lo hizo la ministra del Interior, que en esta reunión su participación no caería bajo las características de un lobby. Absoluta, total y completamente convencido, sino igual que las 83 otras yo la habría registrado. Ahora, la GAEL, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Vamos al espíritu de la ley o tratemos de colaborar en no dañar la fe pública. Tiene razón. En rigor, lo que abunda no daña. En rigor, no tengo que registrarla, pero la voy a registrar y voy a poner ahí lo que me acuerdo. Tengo que revisar incluso la fecha, no me acuerdo la fecha, tiene que haber sido hace 6 meses atrás, pero creo que tiene razón en que, dado los acontecimientos, lo mejor es registrar. Bueno. Diputado Chalper. Sí, yo creo, solo para agregar, lo que marca la diferencia no es ni el lugar ni la hora, es el contenido. No es lo mismo dar una charla que estar en una reunión donde se gestionan intereses. Por lo tanto, los intervinientes me parece que son relevantes. No es lo mismo un parlamentario que da una charla a una ministra del Trabajo reunida con entes regulados por el ministerio. No es lo mismo un ministro de Economía con entes regulados por el ministerio. Son cosas distintas. Entonces, a mí me parece que hay que ver cada una de las cosas en particular recurriendo al contenido mismo de la ley. Y en el caso de la ministra del Interior, que fue a hacer una exposición en frente de distintos representantes de diferentes sectores empresariales, a quienes no conocían. Es que vuelvo el principio tiene que aplicarse siempre el mismo porque si no nos enredamos. Si no ha habido gestión de intereses individuales, entonces es distinto a la situación en donde usted efectivamente ha estado en gestión de interés individual. Y por lo tanto, cada caso habrá que verlo en particular. Yo creo que la Contraloría ya ha actuado. Yo qué vaso medio lleno miro, Connie. Mira, permíteme citar una entrevista que dio mi colega Yomans el 23 de julio del 2019, donde dice: hemos visto acuerdos en la cocina. La vieja concertación, la vieja guardia, vuelve a negociar manteniendo un sistema que es nefasto en materia de pensiones. Que esa Gael Yomans hoy día diga que valora el diálogo con los actores, pero imagínense la tremenda evolución que hemos tenido. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Termino con esto. ¿Y cuál es el problema? Que lo deja muy claro hoy día una columnista del diario La Tercera, la Paula Escobar. Es las expectativas que usted genera sobre las cosas. Cuando usted en la vida ha sido extremadamente exigente con el resto, ha calificado todo como cocina, bueno, obviamente cuando de alguna manera le llega a usted mismo y ministros de su color político están en eso, obviamente le rebota más fuerte. Entonces, yo creo que acá tenemos que poner la pelota contra el piso, que la Contraloría haga su trabajo y distinguir las cosas, porque cuando todo se confunde, créame, se complica. Y por último, Connie, la gestión política del gobierno. O sea, yo no he conocido gobierno que gestione más mal los conflictos políticos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque, Connie, esto debió haber durado 2 días. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? Oye, de partida haber dicho, mire, vamos a estudiar los antecedentes y no nos vamos a pronunciar hasta que los tengamos. 2 días. Y después, escuchando a Luis Cordero, escuchando a los técnicos, salir a decir, mire, hemos llevado a la convicción que llegaron 10 días después. Entonces, a mí me impresiona la mala gestión política de este gobierno. Y ojo, hago responsable de eso también a la ministra Vallejo, porque ella es la que tiene que coordinar las vocerías. Si aquí en este gobierno todos hablan, hasta el presidente se remite a todos los temas. Gael, pero hagámonos cargo primero de lo que dice, lo que plantea el diputado Chalper, que también es una discusión que ha estado dando vuelta. Y en el fondo, lo que ha ocurrido ahora, es que sobre todo con el Frente Amplio, con este gobierno, es que han tenido que justificar o darse cuenta que ellos mismos participaron de algo parecido o en el mismo tono de lo que criticaron tanto como era la famosa cocina de Andrés Saldívar. Bueno, primero, yo cuando intervine hice la diferencia. Una cosa es dialogar, y que me parece que está bien que se haga, y de hecho lo hacemos también en las comisiones, por cierto. Todos los días. Porque incluso en el periodo pasado
Diego, cuando yo era presidenta de la Comisión de Trabajo, acá está también Guillermo, escuchamos a todos los actores para definir cuál iba a ser el porvenir de la reforma de pensiones presentada en ese momento. Entonces yo no tengo problemas con eso. El tema es que se haga de manera transparente y yo ahí, a diferencia tuya, creo que hay que ir un pasito más allá y me parece también que hay que hacer algunos cambios entonces para que no quede la apertura a la interpretación respecto a la ley de lobby. Hagamos la evaluación, porque a mí me parece que en estos temas hay que ir un pasito más allá respecto a cómo nos mira la ciudadanía frente a la crisis de legitimidad que sí tienen nuestras instituciones, que tiene el Congreso, que tienen también la institucionalidad pública, y en eso hay que ir un paso más allá para resguardar. Y por eso digo que sería bueno, y me alegro que lo diga el diputado Ramírez, y ojalá que los otros parlamentarios que también fueron, lo hagan, que lo registren por ley de lobby, y así también superamos el estándar y tenemos un estándar común para todos. Ya, pero usted reconoce lo que le dicen acá. Fue un error, y puedo plantearlo así, sí. ¿Fue un error no haberlo registrado por ley de lobby? Sí, fue un error. Y creo que tanto parlamentarios como ministros deben hacerlo. Ya, pero la otra parte, de usted reconoce que el hecho de que sea ministros de este gobierno, del Frente Amplio, que fueron tan duros y tan críticos con, digamos, con las generaciones anteriores, con esto de la negociación, la cocina, la negociación política, caigan en algo que puede parecer igual. ¿Qué diferencia? Uno puede pensar, pero ¿qué diferencia si algo tiene eso de juntarse a comer algo y conversar en un lugar que no es donde normalmente se debieran negociar los temas, como son en el Congreso o en, digamos, en el Palacio de Gobierno, donde sea, o en lugares públicos? Y que hayan sido ministros de este gobierno que fueron tan críticos de eso anteriormente, que caigan en algo por eso similar. Digo, fue un error, hay que rectificarlo y hay que transparentarlo a la ciudadanía y subirlo a la ley de lobby. Me parece que con eso, tanto lo que plantea el diputado Ramírez como los otros ministros, que también lo han dicho, lo van a subir a la ley de lobby, me parece que es lo correcto y que debía haberse hecho desde un inicio. Oye, no, ¿Satisfecho con la respuesta acerca de, lo único que no le entendimos de la crítica a la cocina? Es en qué pensamos distinto. A ver, yo hoy día cuando miro la ley de lobby, ya, quizás te interprete mal. No sé si la han podido leer. No hay problema. Pero el artículo 5 y el artículo 6 son extremadamente claros. El artículo 5 dice, estas son las actividades que están contenidas, estas son las que no están contenidas. Mandaron al pobre Luis Cordero a un programa a intentar justificar lo injustificable, que el espíritu de la ley, que la interpretación teleológica. Y lamentablemente el ministro Cordero, cuando le preguntaron, usted ministro, si se juntara con notarios en una comida, ¿usted la registraría? Sí. Es que es tan evidente. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al final, Gael, ¿y por qué mi crítica? Y en esto ustedes que son influyentes en el gobierno pueden hacer algo al respecto. Porque a las dos les parece obvio, además. Cuando hay malas... No hay discusión acá. Obvio, no tengo... Escúchame, pero es que uno no puede decir yo soy analista externo del gobierno del que formó parte. ¿Pues? Entonces, el gobierno ha tenido tan mala gestión política en esto. Si debieron... A ver, bastaba con decir, lo vamos a analizar, no nos apuremos. Pero el presidente cuando dice, vamos a dialogar hasta que duela, por Dios que les dolió, porque la verdad es que han pasado los días y tuvieron que desdecirse como 15 veces sobre un tema que hubieran resuelto al tiro. Entonces, y termino, Connie. Sí. Los gobiernos tienen que entender que no hay que precipitarse en estas cosas, que tienen que actuar con más prudencia, con más calma. Y este es un gobierno que tiene mala gestión política porque se precipita en la toma de decisiones. Es que no tiene nada que ver. Diputada Plasencia, ¿cómo ha sido a su juicio el manejo comunicacional y político? Porque es evidente que esto fue, no sé si una crisis, pero fue un problema, ¿cierto? Ha sido un problema para el gobierno. ¿Cómo lo ha manejado el gobierno? Mire, para mí lo importante es que hubo una autocrítica, hubo un reconocimiento del error y claro, podría haberse hecho con mayor o menor celeridad. Sin embargo, lo importante es que hoy día estamos en un punto en el que estamos resolviendo el conflicto, pero que yo creo que podría volver a repetirse, no solo en este gobierno, en cualquiera. Y porque también no tiene que ver solo con ministros de Estado, también tiene que ver con parlamentarios, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hagamos una modificación seria, un estudio a la ley que rige actualmente, una modificación seria que deje menos a la interpretación y que sea muchísimo más rigurosa para regular el lobby. Ya, pero yo le pregunté por cómo ha sido la reacción del gobierno, de su gobierno, frente a esta crisis. ¿Usted cree que antes, porque evidentemente ha habido un cambio, por lo menos por parte del presidente Gabriel Boric, que dijo al principio, yo apoyo a mis ministros, les ordené, vamos a negociar hasta que duela, hasta este llamado de atención y decirle, la verdad es que tienen que registrarlo por ley de lobby. No son cosas incompatibles. Una cosa es apoyar a los ministros y mandatarlos a hacer todos los diálogos necesarios y otra cosa es seguir una forma que permita validar frente a la ciudadanía sin ningún tipo de cuestionamiento ese diálogo, que debe hacerse con todos los actores, es decir, reforma de pensiones, todas las modificaciones medioambientales, todo lo que tiene que ver con grandes temas que hoy día importan a la ciudadanía. ¿Y eso te parece tan obvio a la ministra Jara?
¿Cómo se entiende que no les haya parecido tan evidente? No, yo no tengo claridad de por qué no le pareció tan evidente. Es que probablemente al tema de lo que se ha planteado acá, qué cosas son lobby y qué cosas no, a lo mejor se evaluó que eso no era lobby. Y sin embargo, yo creo que debieron haberlo registrado de todos modos. Entonces acá el tema no es si el presidente apoyó a los ministros al principio y después no. El tema es que apoyando ese diálogo, hoy día lo que el presidente dice, hay que cuidar las formas, hay que elevar el estándar. Se nos acabó el tiempo. Gael, solo una palabra final. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno frente a esta crisis o este impasse? No, se reconoce el error y se rectifica. El tema es que yo igual creo que... Fueron cambiando las versiones. Pero también quiero plantear algo, porque acá se hace o se deja entrever que el rol de los ministros también fue interceder respecto a los intereses privados que ellos tenían en las reuniones para poder hacer cambios en las políticas. Al menos así, o por lo menos, mira, si se deja la duda, quiero aclararlo. La reforma de pensiones no cambió un ápice después de esas reuniones. De hecho, se mantiene el fin de la AFP y que creo que es lo importante, porque acá no se puede comparar peras con manzanas. Cuando se hizo en su oportunidad, y digámoslo, en otras oportunidades, como la ley de pesca, se intercedió con votos de los parlamentarios respecto a la ley. Se nos acabó el tiempo. Por eso hay que regular el lobby. Próxima Está regulado el lobby. semana. Tienen que cumplir la ley. La Gael terminó el bloque pasado diciendo, y en las indicaciones No, del el gobierno bloque pasado y terminaron ustedes el bloque. Muchas cosas, notable la diferencia. El bloque pasado terminaron ustedes. Diputado Ramírez, diputado Chalper, muchas gracias por esta conversación, este debate hoy día en Estado Nacional. Nos vamos a la pausa. Ya está con nosotros aquí el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Ya estamos de vuelta con más. Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, lo habíamos anunciado, está con nosotros nuestro invitado, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, bienvenido, gracias por estar esta mañana, bueno, ya esta tarde, con nosotros aquí en Estado Nacional, en un día que está complicado precisamente por la muerte de una menor de 10 años. Subsecretario, buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ya, y vamos de inmediato a Maipú. Ya vamos a seguir precisamente para saber lo que está ocurriendo ahí, donde ha muerto una niñita de menor de 10 años, de apenas 10 años. Jan Yaquietti con la información. Jan, te escuchamos. Buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenos días. Así es, nos encontramos justamente en la calle Inca de Oro con Galaxia, en donde se registró este brutal asesinato de una niña de tan solo 10 años. Y vamos a mostrar imagen en vivo de Miguel Fadich, porque COPE de Carabineros está realizando una serie de ingresos por la fuerza a algunos domicilios que son sitios de interés. De hecho, se está buscando a quién es el homicida. Sería un hombre que atacó un vehículo a eso de las 11 de la noche y que por la parte posterior de este auto realiza una cantidad indeterminada de disparos. Se está hablando al menos incluso de 7 disparos donde lamentablemente iba a bordo conduciendo el padre de la niña y lamentablemente esta niña de 10 años que recibe disparos en su tórax y rápidamente derivada hasta el hospital El Carmen, donde constatan su fallecimiento. Vamos a hablar de antecedentes porque este tema es bastante delicado y la verdad es que ha dejado varias dudas, pero pudimos conversar con el abuelo del padre de la víctima. De hecho, él nos señalaba de que todo habría ocurrido por un error, es decir, quien dispara, el homicida, el asesino se habría equivocado de objetivo. Al menos eso es lo que nos han podido señalar y hablamos de antecedentes de estos datos porque también nosotros pudimos conversar durante la jornada de la madrugada con autoridades. Estamos hablando de Carabineros y también la Fiscalía Nacional a través del equipo especializado contra el crimen organizado y también homicidios. Y nos señalaban precisamente de que este ataque no habría sido un ataque indirecto, más bien fue un ataque directo, es decir, los disparos iban hacia este vehículo. Sin embargo, debido a los antecedentes que hemos podido ir recabando, todo habría ocurrido por una equivocación. Lo comenta el abuelo, pudimos conversar con él, escuchemos qué nos decía. No es un ajuste de cuenta, lo confundieron. Él no venía de un cumpleaños, no iba a un cumpleaños. Carabineros no llegó anoche acá, habían 2 carabineros acá jugando con un celular, estaban arriba de la camioneta. Yo les pedí que por favor pusieran esas cosas amarillas porque habían vainilla ahí. Yo lo único que les pido, no mientan, no tapen.
Aquí no hay alcalde, aquí no hay nada, ni jefe de seguridad. Nadie vino, nadie se ha acercado a la familia. Nadie. ¿Quién nos va a devolver la niña? Nadie. ¿Saben cómo está la familia? No. Pero se llenan la boca diciendo que un ajuste de cuentas. Bien, entonces ahí las declaraciones del abuelo, que son bastante elocuentes. Nosotros vamos a continuar en el lugar en donde continúan los peritajes para poder determinar dónde se ubica este asesino que está siendo buscado tanto por carabineros y también la familia de la niña. Muchas gracias, Jan Yaquete. Estamos en contacto con la información, ¿cierto?, desde Maipú, que obviamente están conmocionados y es una muerte más, además de menores baleados en un ataque con 7 balazos. Ha tuiteado el presidente Gabriel Boric, Recién que está en Guatemala, recordemos, viajó al bueno, haciéndose cargo cambio del mando. drama, como líder del drama que significa nuestra sociedad y a esa familia en particular. Subsecretario, bueno, con esta noticia tenemos que comenzar, es inevitable. ¿Tienen información a esta hora de qué se trata? Escuchábamos ahí al abuelo, ¿cierto?, diciendo, no es un ajuste de cuenta, se equivocaron de persona, que uno entiende viniendo del abuelo de la víctima, de una menor de 10 años. Pero en el fondo aquí iba esa persona que terminó matando a una niñita de 10 años, horrible, iba a matar igual a otra persona, por lo que se entiende, ¿no? Se disparó 7 balazos. ¿Por qué iba a matar a Más allá alguien? de que se haya equivocado de... A ver, efectivamente hay información preliminar. Lo primero que quiero decir es que desde primera hora, como Subsecretaría de Prevención del Delito, en nuestro programa Apoyo a Víctimas, estamos en contacto con la familia. Hay un trabajo que se está haciendo con ellos. También desde primera hora estoy en contacto con el general de zona, a quien personalmente le solicité llevar adelante procedimientos con sentido de urgencia para dar con los responsables, y en parte es lo que estamos viendo también en una serie de acciones policiales que el GOP está liderando junto al Labocar en la comuna de Maipú. También, ¿hay alguna información no, de qué se trataría? O sea, tenemos indicios y por eso se decidió concurrir a los lugares donde está el GOP en este momento, ¿no? Ustedes se podrán imaginar que más información no les puedo dar, y lo conversé también con el alcalde de Maipú muy temprano, y en coordinación de todo esto es que se ha definido llevar adelante estas acciones. Esperamos tener resultados pronto. ¿Con esa información se puede asegurar o no, o descartar que esto sea un ajuste de cuentas, como decía el abuelo, que decía que en el fondo se estaba mintiendo con esa información? A ver, normalmente los procedimientos policiales nos ayudan a obtener información que permite también contribuir a la línea investigativa y dar con los responsables lo antes posible. Yo quiero decir que la muerte de un menor, más allá de lo trágico, es también un dolor de Estado, ¿ah? Y es algo que lo mencionábamos antes de comenzar el programa, y son situaciones que hemos vivido. Yo, en lo puntual, una vez que se comete el homicidio, más allá de la prevención del homicidio, que también lo podemos conversar, lo que muestra la evidencia es que lo que reduce los homicidios es reducir la impunidad. Y por eso los procedimientos inmediatos son tan importantes, y es la impunidad de la certeza de quien piensa cometer un delito, más allá si es tan trágico o intolerable como un homicidio, es tener la certeza que va a ser detenido y llevado frente a la justicia. Por eso también, ¿y tenemos esa certeza hoy día en Chile? ¿De qué, perdón? De que las personas que cometen este tipo de homicidio, de este tipo de asesinato, solo esta semana hubo 8 en el conteo que hicimos aquí, que hemos publicado, digamos, aquí en el canal. O sea, solo 8 personas asesinadas y acribilladas o con balazos en la calle. Bueno, 2 personas que aparecieron además. Son asesinatos con características, claro, voy a decirlo frívolamente, de película, que antes eran de película y hoy día son de noticiario. Y la pregunta es, ¿tenemos garantía que estas personas van a pasar por la justicia y van a ir a la cárcel? A ver, primero sí tenemos la certeza, y la evidencia lo muestra, que lo que es efectivo en reducir los homicidios es reducir la impunidad. Particularmente en el marco del Plan Calle Sin Violencia, que se ha incrementado el labor del ECO, que no existía antes y que es financiado por el Ministerio de Interior con 230 funcionarios, de 187 investigaciones que se están llevando adelante por homicidio. Tenemos un registro ya de 145 detenidos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que si miramos el amplio espectro de el procedimiento, la investigación y la detención, efectivamente los porcentajes de detención que manejamos con nuestras policías y con el trabajo conjunto con el Ministerio Público son significativos. El problema es que, perdóname, Constanza, pero más allá de la detención, y que eso es justicia, y hacer justicia y reducir la impunidad, el dolor de la familia y la pérdida especialmente de un menor de edad, independiente de lo reparatorio que pueda hacer, no es reparable. Sin duda. La impunidad, usted dice, hay certeza de que eliminando la impunidad va a disminuirse el delito. Eso
usted es el experto, yo sencillamente le pregunto, uno lo supone para un delincuente común, pero para estas verdaderas mafias o grupos de crimen organizado, que lo hemos visto en Ecuador y vamos a hablar del tema, por distintos que sean, en fin, lo que nos hablan son de grupos paralelos que pretenden desafiar al Estado en decirle la suya y dos más. Usted tiene armas, yo tengo muchas más armas. Usted tiene el impedimento que le da el marco del Estado de Derecho, yo no tengo ningún impedimento, yo mato cuando quiero y no tengo que preguntarle a nadie. Entonces, esa impunidad de estos grupos que balean a un auto con 7 balazos en Maipú, parece que son parámetros distintos. Entonces, ¿qué estamos haciendo para esos grupos que no les interesa nada lo que le estemos diciendo a nosotros, ni el Estado de Derecho, ni cumplir con las normas, ni con los derechos humanos? A ver, particularmente cuando te menciona que la evidencia mundial, y tú, bueno, hemos hablado por años de estos temas, yo también llevo trabajando mucho tiempo en esto y la evidencia sostenidamente nos muestra que efectivamente el resultado más efectivo es la reducción de la impunidad, independiente de lo que tú mencionas, que los intereses criminales son muy distintos y la naturaleza de ese interés criminal, particularmente en Chile, además, ha cambiado mucho, ¿ya? Pero dicho eso, como el comportamiento de los homicidios del 2016 a la fecha, que cuando vemos estos incrementos vemos además que hay un porcentaje significativo de imputados desconocidos, hace que todas las tesis que al menos se barajaban en Chile han tenido que ser repensadas y ejecutadas. Y eso justamente, mira, y ustedes lo recuerdan, mi primera actividad en la segunda vuelta, yo fui la primera persona que se sumó a la segunda vuelta del presidente Boric, fue una actividad que hicimos de seguridad en La Pintana. Y en ese entonces ya la evidencia que habíamos analizado en el comando, en la campaña, nos mostraba que este era un problema que venía al alza y con características distintas. Mira, yo te puedo decir 3 cosas que creo que son relevantes respecto a los homicidios. ¿Cuál fue la decisión que tomamos antes de llegar al gobierno? Como te mencioné, por eso así partimos la segunda vuelta. Era que había que incrementar lo operativo, el control territorial. América Latina en particular, y eso también está ligado a Ecuador, ha visto particularmente desde el inicio de la pandemia una contracción del Estado y una expansión de la criminalidad organizada. Entonces lo operativo tenía que crecer. Y eso es particularmente el Calle Sin Violencia y el foco en el Ministerio Público para que la persecución penal sea efectiva y los responsables sean llevados frente a la justicia. Pero en paralelo hay otro elemento. Y en la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior, tomamos la decisión de crear el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios, donde por primera vez, y eso lo hemos conversado particularmente contigo, Matías, recuerdo, tenemos información que no es cuestionada por instituciones internacionales como era cuestionada antes, pero además información de contexto. ¿Y por qué es importante esa información de contexto? Que es muy rica y es pública, que nos permite que la labor de persecución y la investigación previa sea de forma más efectiva. Entonces, raya para la suma, y cierro el punto. Chile cuenta con una serie de herramientas, recursos y decisiones con las que no contaba antes. Y creo que eso hace también que la realidad del Estado chileno sea dramáticamente distinta a la realidad de otros estados en lo que respecta a la fuerza del Estado. El Estado, particularmente coordinado, es más fuerte que la criminalidad organizada y el delito. Ya, y eso, digamos, usted dice, existen las herramientas para enfrentar lo que está ocurriendo. Ahora, eso no quita que hemos enfrentado que lo que está ocurriendo no se parezca en general totalmente extraordinario y ahí quiero preguntarle sobre las cifras. A uno le da la sensación desde el año pasado hasta este año, el comienzo del año, que cada vez escuchamos más y nos hemos ido acostumbrando a contar en las noticias, a escuchar de muertes como las que estábamos describiendo. Aparecen 2 cuerpos amarrados y atados, muertos, en el borde de una carretera en el acceso de Espucio Sur, en el acceso sur a Santiago, que es uno de los tantos casos que nos han impactado. Matías decía, claro, esta cosa como de película que antes no pasaba. Entonces, uno se pregunta si está bajo control o si están preocupados, porque a la hora de ver las cifras, cuando uno pregunta si han bajado o han aumentado los delitos, depende de quién le pregunte. Uno le pregunta al Ministerio del Interior y hablan de que en 2023, y entregan las cifras, han disminuido los homicidios. Le pregunta a la Fiscalía, en el caso de la región metropolitana, y hablan, y en la cuenta pública de la Fiscalía Regional de la región metropolitana, se reveló que los homicidios crecieron en un 12% en el caso de la región metropolitana. Entonces, ¿estamos mejor o peor? ¿Han aumentado o han disminuido los homicidios? Ya, mira, yo les voy a pedir segundos de paciencia, solamente porque creo que esto es muy importante, lo de las cifras, y para explicar rápidamente por qué se manejan cifras que desde lo que tú explicas son distintas. Solo para, de forma ilustrativa, quienes nos están viendo. La cifra que reporta el Ministerio Público es una cifra que habla de los homicidios, pero también de los homicidios tentados, también las denuncias e intentos de homicidios. Esa es
la cifra que reporta el Ministerio Público. ¿Cuál es la cifra que reporta, por ejemplo, históricamente la Subsecretaría de Prevención del Delito? Son los casos policiales. ¿Qué pasaba en Chile? Es que teníamos dos grandes focos de cifras, pero además Instituto Médico Legal, Gendarmería, etcétera, y por eso tomamos la decisión de crear este Centro Nacional para la Prevención del Homicidio y tener una cifra única. Y quiero adelantarles que en los próximos días, encabezados por nuestra ministra del Interior, vamos a dar a conocer la actualización de la cifra de homicidios, que es la cifra consensuada. Por supuesto que existen cifras... ¿2023? Del primer semestre del 2023. Eso va a ser, ¿Y por qué es importante? ¿Eso va a ser comparable con esa cifra internacional? Sí, porque eso es muy importante. Para explicarle a la gente, cuando uno mira de otros países, va a Google y busca, y el estándar internacional es homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Va a ser homologable a eso? Ya en el informe anual de las Naciones Unidas del año 2023, por primera vez, la cifra que tiene Chile es la cifra unificada y oficial. Estamos en una tasa de 6,7, cerramos el año 2022, el 2023 se reporta el año 2022 y estamos hablando de un universo aproximado de los 1.300 y algo homicidios. ¿Y eso ha cambiado hoy día? ¿Estamos sobre esos 6? ¿Está más alto que lo que era...? No, con anterior, la tasa del 2022 fue la más alta que hay registro en el país. Y lo que hicimos también una corrección hasta el año 2018 hacia atrás, lo que hizo subir también el promedio, pero el 2022 es lo más alto. ¿Y por qué te digo esto es importante, Matías? Yo creo que esto es un punto fundamental, porque la información es fundamental para la toma de decisiones. Pero a pesar de que está esta cifra consensuada, que es un trabajo conjunto, un informe que se hace público, obviamente nosotros como autoridad necesitamos cifras preliminares para ir trabajando. ¿Y cuáles son las cifras preliminares? Las que emanan de nuestros carabineros y nuestra policía de investigaciones. En simple, para no alargarme más en este tema, pero les agradezco porque es un tema que se habla muy poco en profundidad. Los homicidios, como ningún otro delito, tienen una característica de que muchos de los casos son resueltos posteriormente y hay recalificaciones. Por eso la cifra oficial no es automática, sino que tarda y hace que existan correcciones. Hay personas que se dan por desaparecidas o un hallazgo de cadáver y no se sabe qué pasó, o etcétera, etcétera. Entonces eso va recalificando y suele, dicho sea de paso, eso suele aumentar. Perfecto. Ahora, solo para entender, entiendo perfectamente la diferencia que usted está haciendo, pero lo que esta semana informaron los fiscales regionales de la región metropolitana, que dicen que los homicidios crecieron en un 12%. Además, hablaron del alza de otro tipo de delito que íbamos a hablar, como los secuestros extorsivos. ¿Eso no es real? ¿No ha subido el número de homicidios, la cantidad de homicidios en la región metropolitana, un 12%? Sí, Constanza, no se trata de ser real o irreal. Esa es la cifra que históricamente reporta el Ministerio Público y que son víctimas, denuncias y homicidios tentados. O sea, una persona va a la fiscalía y dice, mira, yo fui víctima de homicidio, o hay una investigación, me trataron de asesinar, en simple, o hay una investigación que decanta que hay una persona, una víctima que fue una víctima de un posible asesinato, independiente que haya una víctima de un homicidio consumado de por medio. La cifra oficial son las cifras de homicidios consumados. Ya, pero esa cifra oficial, usted mismo dice, la vamos a conocer en poco tiempo más, pero del primer semestre de 2023 terminó el año con 21 personas asesinadas entre Navidad y Año Nuevo, ¿cierto? Incluyendo el primer día del año 2024. Entonces, la sensación, y tal vez y estoy representando también como un poco lo que la gente te dice, uno dice, se murieron 21 personas asesinadas entre Pascua y Año Nuevo. Eso no va a estar en la cifra, obviamente, que se actualiza. Es evidente, uno dice, que esto va en aumento, ¿o no? A ver, pero además de que vamos a publicar en los próximos días la cifra consensuada y oficial del Estado de Chile, que por primera vez tiene una cifra del Estado, además vamos a iniciar la publicación de las actualizaciones de trabajo, o sea, las cifras, para que queden también abiertas a la ciudadanía, respecto a, no sé si van a ser semana a semana, cada 15 días, para mantener una unificación de víctimas de homicidio. Eso es lo que le ha faltado al país y que creo que es importante. Pero yo voy más allá de eso y creo que tomo lo que tú dices, Constanza, también. Tu preocupación, como la preocupación de la ciudadanía, es cosa de ver las encuestas también, es absolutamente legítima. ¿Y por qué? Mira, te voy a decir 3 puntos rápidos, no me quiero alargar, pero después los podemos profundizar. Lo primero, un gobierno que tiene muy claro que los principales enemigos de la seguridad son la desigualdad y el populismo. Segundo lugar,
que las acciones de seguridad, la seguridad se gobierna con acciones y eso ha significado un esfuerzo para incrementar la presencia estatal. ¿Por qué es esto relevante? Porque Chile tiene una de las brechas más grandes entre sensación de inseguridad y tasa de homicidios. Eso es totalmente legítimo. Es totalmente... Mira, la semana pasada estuve en Loprado, conversando con una de las dirigentes vecinales que trabajan en materias de prevención del delito y se organizan en los barrios. Y lo que me decía es que cuando llega el invierno, cambia la hora en que va a comprar pan a la esquina, porque oscurece más temprano. Entonces, ¿por qué es eso relevante? Porque el objetivo de un gobierno no es solamente reducir las cifras, no es solamente reducir la criminalidad, sino que también reducir el miedo. Y lo tercero, porque eran 3 puntos, que tiene que ver con la lógica de cómo el Estado se hace presente en los barrios. ¿Qué es lo que además la evidencia nos muestra? La militarización no resuelve la presencia del crimen organizado en los barrios, lo hemos visto a nivel latinoamericano, sino que es la expansión del Estado en su conjunto y particularmente de la labor policial. Entonces, yo creo que esos 3 ejes, de cierta manera, ayudan a explicar y a entregar la certeza respecto a qué es lo que mueve la política de seguridad del gobierno, particularmente sobre el delito más complejo que son los homicidios. Déjeme contextualizar rápidamente lo de Ecuador, que nos impactó tanto a nosotros. Y nos impacta tanto porque el 2017 Ecuador jugaba en la misma liga que nosotros respecto de la gravedad. Ecuador y Chile eran los 2 países con menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador tenía 5,8 en 2017 y Chile, no tengo el dato exacto, pero andaba por 4 algo, me parece que cerca del 5. Ecuador hoy está entre los con mayor tasa en el mundo. En el mundo. Y Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas del mundo, no de Sudamérica. Es decir, se nos disparó. Chile, usted dice, está en torno al 6, todavía sigue abajo. Pero si uno empieza a revisar crónicas e informes de organismos especializados en Ecuador, esto no pasó el miércoles pasado cuando se tomaron un canal de televisión. El 2020, el 2021, ya se hablaba de que Ecuador tenía un aumento en un 85% de la criminalidad. Es decir, es un proceso que se corona con esta imagen muy dramática y con lo que estamos viendo. Primero, que nos hace pensar que Chile no puede en 5 años también estar allá. Eso 1. Y 2, que uno de los elementos más evidentes, no el único, es que la situación carcelaria en Ecuador se disparó. Y aquí el subsecretario Monsalve nos dice, en Chile el poder de las cárceles lo tiene el Estado, no las mafias. Buena noticia. Pero los ciudadanos vemos y escuchamos llamados semanales, a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado, que llaman desde las cárceles. Por lo tanto, ¿está en control de las cárceles el Estado completamente? ¿O todavía los narcos y los delincuentes cuando caen en una cárcel dicen que van a la playa? Eso pasa en Chile hoy. ¿Estamos en control realmente de las cárceles? Porque hay gendarmes, pero hay gendarmes extorsionados porque los torturan a los presos y les piden una vacuna, le llaman en Ecuador. Aquí no sé cómo le llaman, diga, o usted pone plata o nosotros vamos a ir a cobrarle a sus familiares que están afuera. Entonces, hay una cosa amplia, subsecretario, hay una cosa amplia que parece que hasta por ahí nomás tenemos el control del Estado. Yo te voy a dar la respuesta corta y quiero elaborar un poquito para que compartamos los tiempos también de conversación. Lo primero es que el Estado en Chile tiene el control de las cárceles, ¿ya? Pero vamos al detalle y me parece importante lo de Ecuador. No se gobierna poniendo un Excel sobre la mesa y diciéndote todas las cosas que hemos hecho. Que te puedo hablar de el gobierno que más ha aprobado leyes, los 2 incrementos durante 2 años históricos. Definamos qué es control sobre las cárceles. Sí, pero para que esa cosa suceda, se tienen que hacer todas las acciones que tienen que ver con lo legislativo, lo presupuestado, pero también el coraje para tomar decisiones políticas. Brevemente lo de Ecuador, porque yo creo que también es un tema que ha dado durante los últimos días. Yo lo que he visto, no solamente en el gobierno, sino que lo que he estudiado los muchos años previos que he trabajado en crimen organizado en América Latina, es que las condiciones de Ecuador y Chile son dramáticamente distintas. Y han sido dramáticamente distintas, no porque las tasas o se ubicaran en los mismos lugares del ranking, estamos hablando de países similares, porque no lo son. Particularmente por el rol que cumple y la capacidad y el poder que tiene el Estado. Mientras en Ecuador se tomaron decisiones progresivas de ir reduciendo en algunos casos presupuestos o acciones, en Chile ha sucedido totalmente lo contrario. Y si bien se pasa a cambio y se aprieta el acelerador en este gobierno, igual los gobiernos anteriores progresivamente han ido trabajando una ruta del fortalecimiento institucional. ¿Por qué es importante? Porque con el Excel no le voy a dar tranquilidad a la persona que tiene miedo
y que demanda legítimamente más acciones del gobierno. Pero sí es relevante transmitir que estamos en unas condiciones estatales que son distintas y que nos han permitido, por ejemplo, llevar adelante todas las acciones que estamos llevando adelante, y que yo te puedo afirmar además que no solamente el control de las cárceles está en manos del Estado, sino que nosotros, y termino con esto, cuando tomamos una decisión de incrementar la presencia estatal y las fiscalizaciones en un 25% y reducir delitos tan complejos como, por ejemplo, el robo violento de vehículos, que yo estuve en este canal, que creo que fue mi primera entrevista, era el tema cuando llegamos al gobierno, es porque el Estado tiene esas capacidades, y donde no las habían, hay una inversión de más de 70.000 millones de pesos que se tomó en el plan contra el crimen organizado para que esas instituciones tengan los Es efectivo. El titular principal del diario principal de Ecuador hoy día habla, como tema en general, del problema institucional que ha tenido en los últimos años Ecuador, que ha llevado efectivamente a la situación de hoy. Y que en Chile la institucionalidad hoy día funciona, es distinto. Pero lo que yo tengo dudas, y quiero que usted me pregunte, es ¿de qué me está hablando usted cuando me dice que el Estado está a cargo de las cárceles? Está a cargo del perímetro de las cárceles, hay gendarmes en las cárceles, pero los presos adentro hacen lo que quieren. No te dije que está a cargo, te dije que tiene el control. Disculpe, corrijo. El control. ¿Qué control tiene cuando a mí me llaman desde las cárceles todos los días? Cuando voy a sumar, cuando se detuvo a parte de los cabecillas del tren de Aragua acá en nuestro país, se sabía también que desde dentro de la cárcel continuaron operando. ¿Siguen operando? A ver, esta primero que todo, ustedes lo saben, es materia de Gendarmería y el Ministerio de Justicia, sin prejuicio de aquello. El Estado. Yo soy un subsecretario de Estado, entonces lo entiendo. Sí. Pero puede prevenir. Los delitos, No, claro, porque sí, los sin delitos duda. se cometen Si no, desde allá adentro. No estamos hablando de la infraestructura, ¿no? Estamos todos de acuerdo con la contingencia de la pregunta, pero lo que te quiero decir es que las realidades son dramáticamente distintas. Y hay países donde efectivamente el Estado perdió el control de las cárceles. Si tú me puedes enumerar situaciones como los llamados de teléfono, etcétera, sin duda que son elementos donde el Estado tiene que ajustar y apretar, pero la condición, y yo entiendo que ese es el marco de la pregunta, es dramáticamente distinta. Y déjame darte un ejemplo de el por qué y cómo se demuestra este Estado, el control del Estado. Si yo te menciono, como lo hice al segundo atrás, que en el marco de este reforzamiento del Ministerio Público, de 187 investigaciones por homicidio, 146 hay un detenido, estamos hablando que el Estado tiene una capacidad que no solamente es real y fuerte, sino que progresivamente está aumentando. Y aquí, y con esto cierro, cuando yo te hablo de la caja de cambio, ¿no es cierto?, de pasar el cambio, eso significa que primero los gobiernos tienen que tener cambios para poder seguir pasando, y que la caja de cambio tiene que ser lo suficientemente grande para soportar eso. ¿Y cómo se logra esa caja de cambios tan grande? Con los apoyos transversales en lo político, pero también en lo ciudadano. Y yo no quiero dejar pasar, permítanme, y cierro el punto, que lo que hemos logrado legislativamente y también muchas decisiones operativas es porque, independiente de opiniones diferentes, el consenso político que hay en Chile de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, centro e independientes, es que hay que avanzar, y eso existe. Y creo también justo que la ciudadanía sepa y tenga la certeza que esa condición es real en nuestro país. Subsecretario, entonces usted hoy día es capaz de darle seguridad y tranquilidad a los que nos están escuchando y a los ciudadanos de este país de que lo que está pasando en Ecuador no va a pasar en Chile. A ver, sin duda, y si no, no estaría acá. Creo que cada vez que te hablo de la fortaleza estatal es porque conozco muy bien no solamente la realidad chilena, sino que también comparativa la de América Latina. Y es más, eso te puedo asegurar otra cosa más. Eso significa que usted y el equipo, digamos, tienen un diagnóstico claro de lo que pasó en Ecuador y de lo que hay que hacer para que no lleguemos a ser Ecuador. A ver, es que más allá del equipo, ¿no, Constanza? Y lo hemos conversado muchas veces por años. Tú sabes que yo además vengo trabajando en estas materias con distintos países de América Latina. Fui parte del Observatorio de Crimen Organizado cuando en Chile nos hablaba de crimen organizado. Entonces, conozco bien la realidad y conozco bien la realidad chilena. Entonces, yo creo que lo que no quita el sentido de urgencia, lo que no quita la premura y la legitimidad de la demanda ciudadana, pero creo que es también importante navegar con las certezas de lo que somos y de lo que podemos hacer. ¿Y cuán preocupante es la señal de las amenazas de muerte en contra del ministro de Justicia, del director de Gendarmería y del alcaide de la
La cárcel de seguridad, del ALCA. Exactamente, de alta seguridad. A ver, no te quepa la menor duda. Porque eso es nuevo en Chile, la ¿no? gravedad, sí, no. Si tú hablas con autoridades pasadas, hay casos también de amenazas, pero eso no quitarle la relevancia porque el contexto actual es distinto. Y eso creo que lo hemos consensuado. Y he hablado también con alcaldes y alcaldesas que muchas veces reciben otro tipo de amenazas caminando en la calle. Mira, sin ir más lejos, logramos algo muy importante. El alcalde Tamayo lideró la recuperación de una casa narco, que hoy día es una base de seguridad municipal. Santiago tiene más de 30 viviendas recuperadas, Peñalolén ya lo había hecho, el alcalde Cuadrado también, y tomamos una decisión con el fiscal nacional de acelerar esos procesos para que los lugares donde habitaba el narco y el crimen sean de bien común y de uso comunitario. ¿Y por qué eso es importante? Porque habla de la forma en que se debe hacer la prevención del delito y la seguridad, que no es solamente el control territorial per se en la presencia, o sea que policías tengan el control del territorio y digan, mira, aquí nosotros controlamos y no pasa nada, sino que el verdadero control se consigue recuperando el espacio perdido. Y eso es algo que pasó en Chile. Pero no me ha contestado acerca de la gravedad, de la importancia de las amenazas de muerte. Lo primero que te dije, cualquier amenaza siempre es de la máxima gravedad, especialmente una autoridad. ¿Se sabe de quién viene esa amenaza? Yo no manejo esa información, la lleva adelante el Ministerio de Justicia, pero sí lo que te quiero decir algo es que independiente que la amenaza sea una autoridad que cobre una relevancia particular, a nosotros como gobierno, más allá de la integridad estatal, además de un ministro de Estado y lo que eso significa, que no lo quiero ni minimizar por ningún segundo, lo que nos preocupa con la misma importancia es la seguridad de las personas independientes de donde vivan, quienes sean, en qué trabajan y en qué región habiten. Sí, pero yo estoy de acuerdo. La vida del ministro de Justicia vale igual que la vida de cualquier ciudadano. Lo dirá el propio ministro de Justicia, por lo pronto. Por eso te digo, sin minimizar. Política de que estos grupos quieren desafiar al Estado y decirle la tuya y dos más, es que le digo, yo soy capaz no solo de amenazar en la calle al ministro y gritarle algo, oiga, lo voy a matar. No, que mandan volantes, papelitos, con fotos, pistolas. Matías, tú y yo estamos de acuerdo. Si lo que pasa es que a mí también como autoridad me parece relevante rescatar que la prioridad del Estado, que su responsabilidad principal es proteger a todas y todos quienes habitan en este territorio nacional. Y por supuesto que cobre esa relevancia, porque no queremos, y para eso es que hay una decisión de Estado, que suceda lo que ha sucedido en otros países de América Latina, porque además es nuestro barrio. Sí, en el norte, su secretario salió hoy en la prensa, en la revisión amplia, pero rápida de la prensa, apareció una cifra que en torno a la mitad de los internos en cárceles del norte de nuestro país, en Tarapacá, son extranjeros. Y que eso ha ido en aumento. Hace pocos años eran 3.000 y hoy día son el 51%. Eso obviamente obedece o el ámbito de acción del Ministerio de Justicia, lo que ocurre en las cárceles. Pero allí vuelvo al mismo tema, no es que yo esté pegado, pero allí se cometen delitos, ahí dentro y hacia afuera. O sea, nos impactan a los que estamos afuera. Por lo tanto, hay prevención que hacer allí. ¿Qué le indica a usted y qué acción se puede tomar cuando ocurre eso? A ver, más allá de la situación dentro de las murallas de la cárcel, yo creo que las cárceles hablan mucho también de las situaciones que ocurren fuera de la muralla. No solo dentro de la muralla, es que eso afecta a los que estamos afuera. Yo te acabo de decir lo mismo que tú me acabas de decir, con otras palabras, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que particularmente cuando vemos al menos tres cosas. Uno, que la naturaleza de los delitos ha cambiado. El informe de homicidios creo que es un buen ejemplo porque además nos muestra, por ejemplo, la participación de extranjeros, el horario en que ocurre, cómo la relación de armas de fuego con homicidios ha ido aumentando. Cuando eso cambia, pero además es uno de los motores principales de la sensación de seguridad e inseguridad, por eso te digo que es legítima, las acciones tienen que estar determinadas a prevenir que estas cosas ocurran antes siquiera que haya una víctima e incluso pensar posteriormente en el castigo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hemos hecho para eso? Y lo repito, creo que el Plan Calle Sin Violencia, con sus ejes de control, persecución, fortaleciendo al Ministerio Público, y también eje preventivo, que ha significado que hemos hecho una inversión, mira, ultra significativa. O sea, la Subsecretaría de Prevención del Delito pasó de ser una subsecretaría que financiaba 40 proyectos a municipios hasta el 2022, al 2023 que cerramos con 233 y el periodo 2023-2024 vamos a cerrar con el 100% de los municipios. Primero. Segundo, muy rápido, por primera vez vamos a hacer una subsecretaría fiscalizadora, particularmente en seguridad privada, que aprobamos una ley que demoró 14 años
logramos un acuerdo político y se aprobó en 4 meses. ¿Por qué estas dos cosas son relevantes? Porque hablan de un sistema de seguridad que no se compone solo de lo público, donde hay otros actores, en un caso el preventivo de los municipios y el de la seguridad privada, que lo que permiten es la eficiencia estatal, liberar recursos policiales para que estén en los lugares donde más se necesitan. Eso es realmente la presencia estatal. Por eso te digo, y cierro el punto, que una casa pase de ser un lugar del crimen y el narco a ser un espacio comunitario es tal vez la esencia de la estrategia de seguridad de este gobierno. Subsecretario, ¿cuál es el delito que lo tiene más preocupado? ¿Es el delito que lo tiene sin dormir? A ver. Los secuestros extorsivos, los homicidios sin autor conocido, el sicariato, ¿qué? Siempre es complejo categorizar, pero yo te voy a decir algo y te voy a responder la pregunta. Chile ha sido reconocido en los últimos 6 meses por 2 cosas que han pasado muy desapercibidas. Una, el centro de homicidios, que tenemos una cifra única de información de contexto, pero la segunda es que nos transformamos también en el primer país de América Latina que empezó a categorizar los delitos en base a gravedad. ¿Qué es lo que existía antes? Categoría de delitos de mayor connotación social, donde el robo de un espejo estaba en la misma categoría que una violación y un homicidio, y la violencia intrafamiliar, delito priorizado en todos los consejos regionales de seguridad pública, no era parte. Entonces existe una categorización por daño, y el número 1 de esa categorización, y también mi principal preocupación, es sin duda el homicidio. El homicidio es el delito más complejo y es un delito que uno incluso podría argumentar en una discusión jurídica, que no voy a caer ahora, que es un delito que no tiene reparación, independiente de lo que puede hacer posteriormente la justicia. Entonces, no te quepa la menor duda, Constanza, que esa es la principal ocupación. Y repito, por eso, en la primera actividad de campaña con el presidente Boric, que yo me sumé a la campaña, fue en La Pintana, justamente para hablar y trabajar y comprometernos a trabajar. Y aprovechando que usted dice que el homicidio es el delito que lo tiene más preocupado y ocupado, a jugar por sus palabras, pero le pido que me aclare porque después de toda la entrevista todavía no tengo claro, ¿han aumentado o han disminuido los delitos? A ver, nosotros vamos, en Chile los y la región homicidios, metropolitana. los homicidios, Sí, los homicidios. Nosotros vamos a dar a conocer una cifra consensuada de homicidios en los próximos días, donde porque vamos ya sabes esa que, cifra. por eso te digo, pero no te la voy a dar. No. Lo que te voy a decir es que tal como las informaciones preliminares de las policías están demostrando reducción, también vamos a entregar una cifra que es coherente con la cifra policial. No te olvides que tú además mencionaste la otra cifra del Ministerio Público, y eso, entre otras tantas cosas, se puede explicar porque hay o más amenazas de muerte o más intentos fallidos de homicidio. Por lo tanto, concluyo que, porque usted lo está diciendo, que la cifra que van a dar a conocer va a demostrar que han disminuido los homicidios, no han aumentado. Y yo los invito a esperar. Esto va a suceder en los próximos días, porque vamos a tener nuevamente una cifra única. ¿En la región metropolitana también? Sí. No solamente en el nivel país, sino que en la región metropolitana. Y la verdad es que un número significativo de regiones han visto cambios significativos también. Pero en la región metropolitana, perdón que insista, en la región metropolitana, ¿no han aumentado los homicidios? Constanza, mira, yo tengo un pacto profesional con las instituciones con las que trabajo, entre ellas el Ministerio Público, y el pacto institucional que tengo con ellos es que las cifras las vamos a dar porque es consensuada y única, todos juntos. Entonces, vamos a esperar. Y creo que eso es importante Déjame también. preguntar, no quiero ir antes de preguntarle. No, dígame nomás. Y que no me diga que ya se nos pasó el tiempo. Estamos acá. Usted, no sé si ha conversado con no sé si es par exactamente, pero con la ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich. Recién estrenada, y le conocemos el carácter además porque ya ocupó ese cargo. Ella fue ministra de Seguridad. Sí. Tal cual. Y ha dicho ha revelado algo que es muy preocupante, que probablemente usted está a cargo, o sea, está al tanto y ha hablado quizás con ella. Dice, gran parte de la droga que entra a la Argentina entra por Chile. ¿Eso es así? ¿Usted lo ha conversado con ella? ¿Qué antecedentes tiene? Porque parece súper grave. O sea, primero yo no he conversado con ella. Ya. Pero leyó usted sabía eso. Pero no solamente yo leí esa noticia que salió hoy día temprano en un portal de una radio, creo. Y son dichos que ella dijo. Pero no solamente ahora, sino que lo que históricamente yo he visto, estoy hablando de los años en que he venido trabajando con esto, es particularmente la naturaleza de cómo Chile ha cambiado en materias de narcotráfico. Pero sí lo que se ha mantenido es que tiene una influencia muy grande como país de paso. No necesariamente significa que la droga nazca acá en un laboratorio y salga a otro país, sino que el último puerto de destino
puede ser el puerto chileno. ¿Y por qué esto es relevante? Porque parte de la política contra el crimen organizado que hemos ejecutado como gobierno es justamente fortalecer a otras instituciones que no tenían como primera prioridad la seguridad cuando llegamos al gobierno y que tiene que ver primero con el control de lo que, no solamente lo que entra al país, sino que también lo que sale. Ahora bien, no sé cuál es la cifra que maneja la ministra. ¿No la va a llamar? ¿Va a hablar con ella? A ver, no, por par no me corresponde llamar a una ministra. No, pero es relevante. Aquí parece que la coordinación de países. Matías, no te quepa la menor duda, porque lo que tú tocas es fundamental. Y gracias a eso es que logramos, por ejemplo, este acuerdo con Bolivia para entregarle la base de datos de los autos robados, de un delito que hemos reducido el 18% en Chile, que no es suficiente, no es para celebrar, pero que muestra un camino que un país vecino nos dice, bueno, lo que ustedes están haciendo, pásenlo para acá, primero para detectar autos chilenos, pero también para hacer lo mismo. Entonces la cooperación internacional es fundamental en una región donde el caso de Ecuador y otros casos hablan de la necesidad de también la cooperación entre países. Mira, Matías, Constanza, la seguridad es un derecho, pero lamentablemente en muchos países se ha transformado en un privilegio. Y eso muchas veces depende y se sostiene gracias al poder adquisitivo para contratar seguridad privada. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es trabajar primero para sostener la seguridad como un derecho, para que ésta sea además siempre una expresión de justicia territorial. Y creo que eso tiene que ser el tono no solamente de la realidad chilena, sino que también de los distintos países latinoamericanos. Nos queda muy poco tiempo, subsecretario, pero quiero preguntarle qué le parece o qué evaluación tiene de esta medida que se acaba de conocer, que se iba a conocer, que tomó el general director de Carabineros, el general Yáñez, de que los carabineros que estén de franco puedan portar armas y municiones y que sean además entregadas desde la institución de Carabineros. A ver, esa es una decisión tan necesaria como práctica. Partamos por lo segundo y lo práctico. A Carabineros, nosotros como gobierno tomamos la decisión de iniciar un proceso de renovación de sus armas, modernizar la capacidad de fuego que ellos tienen. ¿Por qué tienen menor capacidad de fuego que los porque delincuentes? muchas armas que ellos tienen están desactualizadas. Entonces la pregunta es, y por eso es práctica, ¿qué se hace también con esa capacidad de fuego? Y la decisión, que te respondo, me parece una buena decisión, tiene que ver con entregar armas a quienes no son dueños de armas, porque no nos olvidemos que Carabineros de Chile, a diferencia de la PDI, el porte fuera de las horas es en su arma personal, sí, ¿no es cierto? Y están autorizados para hacerlo, como también ciertos carabineros que se han ido a retiro, y eso es una decisión que tiene que ver con que quienes no tienen un arma de fuego tengan un arma institucional. Esto lo conversé con el general Yáñez, de hecho estuve con él el jueves cuando entregamos nuevas camionetas, parte de nuestro programa Somos Barrio, que es el único programa de intervención barrial que tenemos y presencia estatal, y ahí lo comentamos y me explicó bien, y por eso te digo que también tiene este elemento que es práctico y necesario respecto a aumentar la capacidad de quienes tienen el monopolio de las armas, en este caso nuestras Fuerzas Armadas y nuestros carabineros, pero también el objetivo de incrementar la presencia estatal en caso de ser necesario. Y una última pregunta. Dígame. ¿Qué le parece la propuesta del alcalde Carter de hacer y construir una cárcel de alta seguridad en una isla o lejos, digamos, de los centros urbanos para evitar la crisis delictual como la que está viviendo Ecuador? Mire, yo tengo una muy buena relación con el alcalde Carter, de hecho no pongo en duda su convicción por la seguridad, tenemos diferencias, pero aquí yo creo que esta es una de las medidas que por sí sola no va a solucionar el problema y eso lo muestra la evidencia mundial. Por sí sola, ¿por qué se habla así por sí sola? Porque la construcción de para construir una cárcel, yo no aprieto un botón y construyo la cárcel de la noche a la mañana. Entonces, en el intertanto, hay una otra serie de acciones que nos compete a nosotros como Ministerio de Interior y la decisión de la construcción de una cárcel al Ministro de Justicia. Entonces yo me ocupo de el ahora y eso tiene que ver principalmente con la respuesta y el trabajo que tenemos con los municipios. ¿No le parece una buena idea? ¿Le parece populista? No, a ver, yo creo que la discusión país respecto a la infraestructura de seguridad y carcelaria que tenemos, que ha liderado el Ministro de Justicia, particularmente con los procesos de aislación de ciertos detenidos, con la modernización de los recintos, puede perfectamente ser parte de una discusión respecto a qué otro tipo de cárceles tenemos en el futuro. Pero te repito, la tarea que me encomendó el presidente de la República desde que fuimos a La Pintana, antes de salir electo, es la prevención del delito y las acciones del hoy. Eduardo, que es lo que la ciudadanía demanda. Subsecretario de Prevención del Delito, se nos fue el tiempo. Lo siento, pero muchísimas gracias. Yo sentí que pasó muy rápido. Sí, pero se hablaron. Pero recorrimos bastante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, subsecretario, por haber venido. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya vienen las noticias. Que tengan una muy buena tarde. Buen domingo, gracias.